Vengadores Colombia Rebelde 241, 260. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 241. Creo que deberíamos empezar por rastrear su ubicación. Si está herido, si está grave, pero no podemos hacer eso en cualquier computadora vieja. Necesitamos una que tenga los permisos adecuados, que tenga acceso a la IP privada de Stark. ¿No puede haber algo aquí que haga eso? Peter, necesitaríamos una computadora un poco más joven que nosotros para lograr eso. ¿De qué edad estamos hablando? Piensa en un recién nacido. Un bramido nos interrumpió en medio de la discusión. ¿Y a dónde creen que vayan ustedes dos, perdedores? Peter y yo nos detuvimos en seco. Nos dirigíamos hacia la puerta principal de la escuela. Mi mano ya estaba en el picaporte. Encogiéndose, Peter y yo nos dimos la vuelta para encontrarnos con nadie menos que el señor Strickland, furioso detrás de nosotros, con su cabeza calva reflejando las luces desde arriba. Otra cosa que no me gustaba de mi town. El señor Strickland se había graduado con nosotros. Al parecer, había obtenido un ascenso mientras yo no estaba. Y ahora todos estábamos peor por ello. Peter se sobresaltó. Estábamos a punto de comprar algo, nos vamos, lo interrumpí, ganándome una mirada de sorpresa de ambos. Seguí como si nada. Terminamos nuestros exámenes de hoy, solo queremos ir a casa y estudiar. ¿Quieres decir que estás faltando a clase? ¿Qué? Gritó Peter ante la descabellada acusación. No, señor Strickland, ya hemos terminado. No nos queda nada por hacer, entonces, ¿qué? ¿Crees que puedes irte cuando quieras? Preguntó el señor Strickland, con las manos en las caderas. ¿Crees que eres el dueño de esta escuela? ¿No es así, Parker? Bueno, te veo a ti y a ese pelo tuyo. Tal vez deberías aprender a apreciar el tiempo que pasas aquí. Detención, los dos. Peter y yo gemimos al unísono. Cuando Strickland señaló con el dedo hacia atrás, indicándonos que nos fuéramos, tuve un breve momento de incertidumbre. ¿De verdad iba a dejar que este tipo me dijera qué hacer? ¿No estaba en juego la vida de Tony Stark? Deberíamos irnos lo antes posible, no desperdiciarlo después de la escuela. Pero Peter ya estaba arrastrándose hacia atrás, alborotándose el cabello con la mano, tímidamente. Entonces, lo castigarían. Más tarde lo agradecería, pero no de la forma en que el señor Strickland pretendía. Cuando sonó la campana final y los dos nos quedamos en el aula de Strickland con otros degenerados hoscos, aproveché la oportunidad para pensar en nuestro próximo paso. Está bien, no podemos hackear el teléfono, susurró Peter. La detención de Strickland debía ser completamente silenciosa, y él mantenía la cabeza inclinada sobre su libro, hablando por la comisura de la boca. No tuvo que levantar demasiado la voz. En ese momento estaba seguro de que ambos teníamos los sentidos agudizados, incluido el oído. ¿Pero cómo lo hacemos entonces, mago de la informática? Bueno, tenemos que encontrar una computadora conectada al servidor privado de Stark. ¿Estará conectada a su teléfono, no? Pregunté, mirándolo de reojo. Mi pie izquierdo golpeaba el suelo con impaciencia. Mi único deseo era levantarme y moverme, aunque todavía no supiera a dónde iba. Bueno, tiene sedes en todo el mundo, respondió Peter, pasando las páginas de su libro de historia una y otra vez. Ya habíamos hecho el examen y parecía frustrado por tener que hacerlo. Su centro de operaciones principal habría sido su casa en Malibu, pero tendría otras. La más cercana estaría en la Torre Stark, en su oficina privada en el piso del ático, y los dos hicimos una pausa y nos miramos. Ambos teníamos acceso a la Torre Stark. Estaba a menos de 1 milla de distancia. Sabíamos cómo entrar y salir. Lástima que no había manera de que pudiéramos alcanzarlo. Tenemos que entrar, añadió Peter inmediatamente. En cuanto salgamos de aquí. ¿Cómo sugiere que hagamos eso? Susurré, encorvando los hombros mientras los ojos inquisitivos del señor Strickland escudriñaban la habitación. Permanecimos en silencio hasta que la sala estuvo vacía y luego continuamos. No nos van a dejar entrar a su oficina sin más. La historia que dijiste por teléfono no convencerá a nadie. No estaba del todo seguro de que eso fuera cierto, pero ya habíamos decidido no decírselo a la policía. En ese momento, no tenía ni idea de cómo operaba el mandarín, ni dónde tenía a sus espías, pero no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Si el mandarín podía piratear las ondas de radio internacionales, entonces poder escuchar las conversaciones de la policía probablemente sería pan comido.
Trabajé allí, conozco un camino, respondió Peter, y él también estaba empezando a temblar, emocionado por este nuevo avance. Cuando nos vayamos de aquí, podemos salir directamente y llegar allí antes de que oscurezca, ¿qué? De ninguna manera, lo interrumpí, sacudiendo la cabeza imperceptiblemente. No voy allí durante las horas de trabajo, es demasiado peligroso. Iremos de noche. Nos dará una mejor cobertura. Después de la escuela, simplemente iremos a casa y fingiremos que todo está bien, y luego nos escaparemos cuando la tía May esté dormida. Hará demasiadas preguntas si nos quedamos fuera hasta tarde después de la escuela. Peter dejó escapar un sonido de frustración. Pero tardará demasiado, Mia. No tenemos elección. No vamos a ser de ninguna ayuda para Tony Stark si terminamos arrestados por allanamiento. Si ha sobrevivido tanto tiempo, entonces puede esperar un poco más. Miré a Peter con preocupación, frunciendo el ceño. Mira, no podemos apresurarnos, ¿de acuerdo? Tenemos que mantener la cabeza fría. Si vamos a hacer esto, entonces tenemos que hacerlo bien. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo, suspiró y se desplomó derrotado. El lápiz golpeó la mesa con un agudo estacato. ¿De verdad quieres entrar en la Torre Stark? ¿Es eso lo que vamos a hacer? Supongo que sí, me encogí de hombros. ¿Por qué? No lo sé, Peter inclinó la cabeza, pensativo. Supongo que nunca imaginé que serías el primero en sugerir hacer algo que no respeta las reglas. Normalmente soy yo el que nos mete en estas situaciones. Bueno, me preguntaste si estaba dispuesto a violar la ley por ti, murmuré, apenas conteniendo una sonrisa mientras miraba a Strickland, que estaba manipulando torpemente su teléfono inteligente. Y ya tengo un historial bastante largo. Bien, podría agregar allanamiento de morada a esa lista también. Además, tú eres el que tiene más experiencia aquí. ¿Recuerdas cuando entraste en la oficina del señor Strickland? Oh, Dios, no me lo recuerdes. Esperar a que terminara el castigo fue bastante duro, pero esperar en casa fue aún peor. Fue casi como morir mientras nos alejábamos de Manhattan, de regreso a Queens, y luego tuvimos que actuar como si no fuéramos a escaparnos esa noche y entrar a uno de los edificios más seguros de Nueva York frente a la tía May. Cuando llegamos a casa, ella no se dio cuenta de nada y simplemente nos preguntó cómo nos habían ido los exámenes. Era nuestro último día, un día importante, y fue un alivio que finalmente hubiera terminado. Pero yo no me sentía aliviada, no cuando sabía lo que nos esperaba esa noche. Eran alrededor de las 9 p.m. cuando la tía May finalmente se fue a la cama, y esperamos 30 minutos más para estar seguros. Traté de convencer a Peter de que no se fuera con su traje de araña puesto, porque no tenía nada especial que ponerme y no quería que Amelia Fletcher fuera asociada con Spider-Man, el chico amigable del vecindario y, a veces, una amenaza para la sociedad. Pero Peter tenía que ocultar su identidad, y si lo atrapaban como Spider-Man, podría escapar fácilmente. Llegamos a un acuerdo con Peter para que usara su traje debajo de su chaqueta y ropa normales, y se quitara la máscara hasta que la necesitara. Cuando salimos por la ventana de Peter, yo estaba vestida con mi ropa habitual. Vaqueros y una chaqueta verde. Cada vez me costaba más convencer a la tía May de que podía quedármela, ya que estaba cada vez más desgastada, y llena de agujeros de bala. No puedo creer que no tengas frío con eso, dijo Peter más tarde, cuando estábamos al pie de la Torre Stark. Estaba temblando a mi lado. Aunque el cielo estaba tan despejado como había predicho, soplaba un fuerte viento. Con suerte, no se convertiría en un problema. Estoy bien, respondí sin darle importancia, mientras estudiaba la Torre Stark. Solo unos pocos pisos estaban iluminados. La gente seguía trabajando y se estaban limpiando las oficinas. Por lo demás, el edificio parecía inactivo. Las fuentes estaban apagadas y ya no se proyectaba ninguna de las proyecciones. Desde donde me encontraba, podía ver que el vestíbulo de entrada estaba a oscuras, solo había un guardia de seguridad solitario en la recepción. Nos apiñamos con la multitud que había en la calle por la noche. Había muchos turistas tomando fotografías, asombrados por la Torre Stark, incluso en medio de la renovación. Los flashes de las cámaras, las luces de la calle y las luces de los autos parpadeaban y titilaban a nuestro alrededor. A pesar de la oscuridad, el mundo todavía parecía vivo y lleno de energía. Su oficina principal está en el ático, dijo Peter señalando hacia la parte superior de la torre, cubierta con una lona blanca. En la parte superior. Puedes llevarte mi tarjeta de acceso. Debería tener acceso. Está bien, me guardé la tarjeta en el bolsillo. Tenía la mía, que guardaba en la otra mano. Bueno, mi tarjeta debería ser suficiente para pasar por las puertas principales.
No debería ser demasiado difícil una vez que llegue a los ascensores. ¿Tienes los auriculares? Sí, dijo Peter, sacando su teléfono. Hice lo mismo. Me puse solo un auricular, lo conecté al teléfono y empecé a llamar a Peter. En cuanto contestó, probé el micrófono tapándome la boca. Comprobado, comprobado. ¿Crees que podrás oírme mientras estás afuera? El micrófono captó el ruido del viento, incluso aquí abajo. Peter también tenía un auricular puesto cuando dijo, sí, solo espero que puedas oírme. Era lo mejor que podíamos hacer para mantenernos en contacto. No teníamos esos auriculares de espionaje de las películas. El plan era dividirnos y entrar a la oficina desde diferentes puntos. Tal vez parecía superfluo. Mi forma de entrar parecía tan sencilla que no había necesidad de que Peter subiera por el lateral de la torre Stark. Pero no tenía ni idea de qué seguridad había en el interior y, si me quedaba atascada, al menos no tendría que preocuparme de que Peter se metiera en el mismo lío. No había nada de lo que preocuparse en el exterior, aparte del frío. ¿Listo? Pregunté mientras arreglaba mi auricular. Sí. ¿Solo nombres en clave? Solo nombres clave. Genial, listo, me sonrió Peter. El primero que llegue arriba es un huevo podrido. Me quedé allí de pie, triste, mientras él daba media vuelta y salía corriendo, desapareciendo entre la multitud. Esperé hasta que se fue antes de murmurar. Te odio tanto. Escuché eso. Sin nada mejor que hacer, suspiré y entré. Mi tarjeta de acceso funcionaba en la puerta principal, algo que casi no esperaba a estas horas. Nunca había vuelto a la Torre Stark después de la entrevista, así que no tenía ni idea de si funcionaría. Y aún así, logré pasar junto al oficial de seguridad de turno sin siquiera mirarlo 2 veces. Traté de parecer alta e importante, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y dónde se suponía que debía estar, lo cual, técnicamente, sabía. Me ayudó el hecho de que me quité la chaqueta para revelar el blazer que llevaba debajo. Junto con el cordón y la mochila que no era una mierda, en realidad me veía medianamente decente y profesional. Finge hasta que lo consigas. Está bien, estoy dentro, susurré en el micrófono del cable, mirando por encima del hombro para asegurarme de que el oficial de seguridad no me escuchara. Genial. El ganso anda suelto. Puse los ojos en blanco. Solo manténme informado sobre en qué piso estás, Maverick. Recibido. Actualmente estoy pasando el piso 22. ¿Ya en el piso 22? Maldita sea, iba a perder. Llegué al primer ascensor sin problemas. Al entrar, me encontré con mi primer problema. No llegó hasta el ático. Frunciendo el ceño, presioné el número del piso más alto disponible, el 82, antes de reconsiderar mi plan. ¿No lo había notado antes? Parecía muy inconveniente. ¿Cómo llegó Tony Stark desde la planta baja hasta el ático? ¿Tenía un ascensor privado? ¿Oh, a quién engañaba? Tony Stark no tomó el maldito ascensor. Voló con su traje de Iron Man. Idiota. En mi oído podía escuchar el viento y el suave jadeo de Peter mientras trepaba por el costado del edificio. Oye, Mav, ¿cómo llegaste al ático de Stark antes? Oh, me balanceé. Por supuesto que lo hiciste. Pero eso fue solo como Spider-Man. Peter Parker tuvo que subir las escaleras como un amigo. Hay un ascensor express especial, añadió Peter. Pero no pude usarlo, tiene reconocimiento facial y esas cosas, probablemente solo para los Vengadores. Tal vez era una medida de seguridad. Probablemente Tony Stark no quería que nadie accediera a los niveles superiores tan fácilmente. ¿Qué tan difícil sería engañar a una tarjeta de acceso? Tal vez los pisos superiores estaban dedicados a los Vengadores y él necesitaría mayor seguridad para eso. No quería que un extraño entrara y viera a Hulk bañándose o algo así. El ascensor sonó suavemente cuando salí al piso 76 y miré a mi alrededor. Tenía que haber otra forma de subir, un ascensor diferente. O tal vez una escalera de emergencia. Con suerte, eso no activaría ninguna alarma. Caminé un rato por los pasillos oscuros. Todo era de un suave tono azul, pequeñas luces de pared iluminaban el camino. Las ventanas eran un vacío de oscuridad. Las computadoras, los escritorios y las sillas eran como duendes negros agazapados, completamente inmóviles hasta que aparté la mirada. Si bien técnicamente no estaba invadiendo la propiedad, hice todo lo posible para que mis pasos fueran completamente silenciosos, lo que hizo que la experiencia fuera aún más inquietante. De vez en cuando veía mi reflejo en el cristal. Estaba completamente solo allí arriba. Seguí buscando durante 5 minutos. El plano de planta era más pequeño más arriba en la torre.
No había exactamente muchos lugares para buscar. No había otros ascensores. Regresé al ascensor por el que había salido y revisé los otros dos cercanos. Todos se detenían en el 82. Piso 76, informó Peter. El nivel de ruido en los auriculares era cada vez más alto y empezaba a sobrepasar su voz. Estoy en el 82. No puedo llegar al ático desde los ascensores normales, respondí. Me detuve y miré con el ceño fruncido hacia la habitación. Parecía que estaba en un piso que albergaba un bufete de abogados. Tenía que estar justo debajo del escenario de los Vengadores. Tenía que haber otra forma de dar la vuelta. No había tiempo para buscar ascensores privados. Casi había llegado. Tiene que haber unas escaleras, si no encuentras el ascensor correcto, dijo Peter. Buscaría planos del edificio en mi teléfono, pero, ahora mismo no siento los dedos. Además, estoy muy alto. Muy bien, murmuré, más bien para mí misma. Entonces, será la escalera. Oye, ¿qué estás haciendo aquí arriba? Gritó alguien detrás de mí. Me tensé, sorprendida. No había oído al acercarse, así que cuando escuché la voz femenina, casi entré en pánico. Rápidamente me saqué el auricular y me di la vuelta. Mierda, no se suponía que estuviera aquí, te hice una pregunta, dijo la mujer desde el pasillo. Se acercó y me di cuenta de que no era una guardia de seguridad. Tendría entre 20 y 30 y pocos años, vestía vaqueros informales y una chaqueta de cuero. Llevaba unas botas negras elegantes. El pelo rojo cortado a lo Vox movía con cada paso y sus penetrantes ojos verdes me clavaron en el sitio. Se detuvo frente a mí y se cruzó de brazos. Espero una respuesta. ¿Quién eres tú? Por un momento, me quedé sin palabras por el miedo, con la mano apretada alrededor de los auriculares. Entonces abrí la boca y dije lo primero que se me ocurrió. Podría hacerte la misma pregunta. Soy pasante aquí miré el logotipo en la pared junto a los ascensores, luchando por encontrar las palabras por un momento, Sterling y Bosch. Mi jefa, Sarah Ellis, un nombre robado de una placa de una oficina cercana, quería que le trajera un archivo. Tiene un gran caso de seguros que resolver mañana, no es que lo sepas, porque estoy bastante segura de que nunca te he visto aquí antes. No podía creer lo que acababa de soltar hasta que terminé. Contar esa pequeña historia en ese momento hizo que mi corazón latiera más rápido que la pelea en el muelle. No tenía ninguna prueba más allá de mi tarjeta de que trabajaba en ese edificio. Una búsqueda rápida en los registros de los empleados revelaría que, de hecho, no trabajaba como pasante en una agencia de seguros. Y no tenía ni puta idea de si esa mujer lo hacía, solo estaba siguiendo una corazonada, pero la mirada que me dirigió al oír eso último podría congelar el infierno. Bueno, ahí me tienes. Después de un largo momento, la mujer se relajó un poco y dejó caer los brazos. Sonrió un poco, pero sus ojos todavía tenían ese brillo vagamente amenazador. Desafortunadamente, mi asunto no es asunto tuyo, así que te sugiero que recojas tus archivos y te vayas antes de que la seguridad cierre el edificio por la noche. Asentí con rigidez y giré sobre mis talones, entré directamente en la oficina de Sarah Ellis, agradeciendo al universo que la puerta de su oficina hubiera quedado abierta. Sería un desastre si no lograba entrar. Tampoco estaba dispuesto a cuestionar la excusa de la pelirroja. Ya estaba tentando a la suerte. No quería hacerla enojar encima de todo. La mujer pelirroja se quedó afuera, observándome desde el pasillo mientras yo rodeaba el escritorio desconocido, examinando como si supiera lo que buscaba. Se detuvo en el archivo que estaba sobre el escritorio antes de pensarlo dos veces y deslizarse hacia el archivador y abrir un cajón. Tenía que parecer relajada, presumida, como si fuera quien decía ser, y no como si me estuviera mirando fijamente una mujer que, aunque era más baja que yo, exudaba una presencia que me hacía querer correr en la otra dirección. Entonces, ¿estás aquí sola? La mujer se apoyó en la puerta mientras yo hojeaba algunas pestañas y leía nombres de cosas que no entendía. Miré hacia arriba a tiempo para ver a Spider-Man trepando por las ventanas opuestas, justo detrás de la mujer. Me vio adentro y me saludó con la mano. Sí, dije, con el rostro completamente serio y los ojos fijos en la mujer que tenía delante. Mi teléfono prácticamente ardía en mi bolsillo. Solo yo. Después de todo, la señorita Ellis solo tiene una pasante. Tal vez percibiendo mi distracción, la mujer pelirroja miró por encima del hombro. Peter había desaparecido de la vista un segundo antes, y su pie había desaparecido detrás de la parte superior de la ventana. Cuando la mujer regresó a mí, forcé una sonrisa con los labios apretados en mi cara. H.M. inclinó la cabeza y frunció los labios. Eso es.
Eran sus ojos. Me recordaban a alguien. No podía precisar qué, perdiendo el valor, saqué un archivo al azar, cerré el cajón de golpe y me dirigí hacia la mujer, hacia la puerta. Ah, ya lo entendí. ¿Ves? Eso fue rápido. Ahora puedo irme, espera un segundo. La mujer me agarró justo por encima del codo, justo cuando la atravesé. Su agarre era firme y fuerte, y me detuvo en seco. No he terminado, el contacto repentino hizo que se activaran todas las sinapsis de mi cerebro, como fuegos artificiales. Reaccioné por instinto. Levanté el brazo de golpe, me retorcí y salté hacia atrás. Aflojó el agarre y ella se soltó. Si no hubiera sido por su velocidad, la mujer habría recibido un codazo en la cara. La acción fue rápida y terminó en un segundo. Ahora estaba de pie en el pasillo, frente a la mujer, con los puños apretados y los hombros encorvados, como si estuviéramos a punto de pelear. La mujer permaneció serena, tranquila. Sin embargo, la mirada en sus ojos decía algo diferente. La había sorprendido. Bueno, yo también me había sorprendido a mí misma. Tuve que luchar contra mi respiración agitada, tratando de recomponerme. Mierda, ¿qué demonios me pasaba? Su mano seguía levantada, abierta, y la mujer la bajó con un pequeño resoplido. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, como si algo la hiciera reír. Lo siento, a veces me pongo un poco codiciosa. Solo quería asegurarme de que no olvidaras nada. La miré fijamente por un momento, con la boca seca. Me obligué a relajarme y murmuré. Sí, lo tengo todo. El expediente todavía estaba en mi mano, aplastado por la presión. Si ya terminaste con la entrevista, me gustaría irme ahora. La mujer entrecerró los ojos y me examinó una última vez antes de asentir. ¿Estás lista? Y no te metas en problemas. Te tengo vigilada, mía. Un poco amargado por todo esto, comencé a caminar hacia los ascensores sin decir nada más. Con la espalda recta y el archivo que no quería en la mano, no tenía idea de lo que acababa de pasar. ¿En serio, cuál era el problema de esa mujer? Entonces me di la vuelta, alarmado. Oye, espera, pero el pasillo que había detrás de mí estaba vacío. La mujer pelirroja había desaparecido. Nunca le había dicho mi nombre. ¿Qué demonios? Me quedé mirando 2 veces. Miré a mi alrededor, pero no tenía idea de a dónde había ido. Sin hacer ruido, la mujer se fue, como si nunca hubiera estado allí. Demasiado asustada para entender qué diablos estaba pasando, giré sobre mis talones y me dirigí directamente hacia la escalera. Estaba a la vuelta de la esquina de los ascensores y yo iba tan rápido, tratando de salir de allí, que casi me caigo al otro lado. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, rápidamente volví a colocarme el auricular. Oye, ¿sigues aquí, Maverick? Sí, ¿qué diablos pasó ahí abajo, Goose? ¿Quién era esa señora? Lo siento, tuve que intervenir. No debería ser un problema, dije, mirando hacia arriba. Había al menos 10 pisos más por encima de mí. Cada puerta tenía una cámara de seguridad. Bueno, era demasiado tarde para evitarlas. Probablemente. Ya casi estoy ahí. Solo tengo que pasar por esta ventana. Decidí elegir la velocidad en lugar del sigilo, así que decidí acelerar esos últimos tramos de escaleras, subiendo los escalones de 2 en 2. Mis pisadas rebotaban en las paredes como disparos. La escalera estaba gris y vacía, las luces industriales de las paredes dejaban demasiadas sombras por todas partes. Una vez más, no había absolutamente nadie allí. Por fin lo logré. Piso 95, susurré en mi micrófono mientras deslizaba la tarjeta de Peter por el lector. La pequeña luz parpadeó de rojo a verde, seguido de un clic, y lentamente abrí la puerta. Entré en lo que parecía una especie de sala de estar. Había un bar a la derecha y justo frente a mí estaba el enorme balcón donde se guardaba el traje de Iron Man y cualquier mierda voladora que pasara por allí. Miré a mi alrededor, preguntándome dónde estaría la oficina de Stark. Después del encontronazo con esa extraña mujer, oficialmente había terminado esa noche. Solo quería encontrar su ubicación y largarme de allí. Giré a la izquierda, bajé por un pasillo y troté un poco. Ninguna de las puertas estaba señalizada. Era claramente una residencia, no un espacio de oficina. Los muebles eran elegantes pero informales, habitados. Las baldosas negras modernas estaban cubiertas de huellas. Había algunos zapatos y ropa tirados por ahí. Había vasos vacíos, platos sucios sobre las mesas. Pero, al igual que el resto del edificio, el lugar estaba oscuro, vacío. No había nadie alrededor. Empecé a espiar las puertas hasta que encontré la oficina de Tony Stark, al otro lado del piso.
La puerta estaba cerrada con llave, pero yo tenía un truco ingenioso bajo la manga para abrirla. ¡Zas! La puerta se abrió de golpe y las bisagras crujieron cuando golpeé con el pie justo encima del picaporte. Me dejé caer sobre ambos pies y entré mirando a mi alrededor. Aparte de algunas luces tenues en el suelo, la habitación estaba oscura. Contra la ventana, enmarcado por la lona blanca, estaba Spider-Man. Al verme entrar, se animó y golpeó la ventana. «Oye, Colightman, ¿crees que puedes dejarme entrar?» Acercándome a inspeccionar el vidrio, empujé un panel para abrirlo. La abertura tenía solo unos centímetros de ancho, pero con un poco de esfuerzo, la abrí lo suficiente para que Peter pudiera entrar. «Vaya, eso sí que fue rápido», dijo Peter, estremeciéndose, desplomándose contra el escritorio, abrazándose a sí mismo y temblando de pies a cabeza. «La próxima vez, yo tomaré el ascensor y tú saldrás, ¿de acuerdo?» Bajo el codo de Peter, la superficie negra del escritorio se iluminó. Peter se apartó de un salto con un pequeño grito y yo me acerqué más para ver cómo aparecía la pantalla de inicio de sesión de Tony Stark en lo que en realidad era un navegador gigante instalado en su escritorio. Nuestro próximo problema. Iniciar sesión en la cuenta de Tony Stark. Supongo que no tienes la contraseña, dije, suspirando a medias porque ya sabía la respuesta. Dejé caer el archivo de Ellis sobre el escritorio. Ni siquiera sabía por qué lo había conservado durante tanto tiempo. No me preocupaba especialmente devolvérselo a su dueño y me olvidé de él bastante pronto. No respondió Peter, quitándose la máscara. Llevaba la mochila colgada de un hombro, sacó la chaqueta y se la volvió a poner. Tenía las mejillas y las orejas de un rosa brillante y se frotó las palmas de las manos para calentarlas. Supongo que no podremos soportarlo, ¿eh? No me mordí el labio y me levanté de nuevo. Quizá lo tenga escrito en alguna parte. Peter me lanzó una mirada incrédula. Oh, vamos. Tony Stark ha creado uno de los programas de seguridad más avanzados que se conocen. ¿De verdad crees que sería tan tonto como para dejar su contraseña por ahí para que cualquiera la encuentre? ¿De verdad sería tan convencional? Eché un vistazo a la puerta que había derribado hacía un minuto. Nada en esta noche era convencional. No lo sé. Tal vez simplemente no espera que nadie lo intente. No olvidemos que anunció su dirección privada en la televisión pública. Peter me miró con el ceño fruncido durante un largo momento. Touché. Entonces, empezamos a mirar alrededor. Alrededor del monitor, debajo del escritorio, debajo del teclado. Había un armario y un perchero, que Peter revisó. Nos movimos en silencio. El único ruido en la oficina era el zumbido del gran escritorio de la computadora y las rejillas de ventilación de arriba. No perdía de vista la puerta. Estaba empezando a arrepentirme de haber hecho esa entrada. Si alguien pasaba por allí, sería bastante obvio que algo no iba bien. Solo esperaba que nos hubiéramos ido para entonces. Mi mano se enganchó en algo debajo del asiento justo cuando me senté y saqué una nota adhesiva de color naranja. En él, garabateado apresuradamente con lápiz, estaba la frase. Killian Sucks, lo encontré. Grité agitando la nota en el aire antes de volver a girar hacia el escritorio. Ya estaba escribiendo cuando Peter saltó hacia mí y se deslizó por el escritorio para llegar a mi lado. ¿Y ahora qué? Preguntó Peter mientras se abría el escritorio. Con el dedo, arrastré el cursor por la pantalla táctil y entré en el motor de búsqueda de archivos. ¿Es realmente así de sencillo? Simplemente me encogí de hombros antes de escribir un comando. Buscar teléfono. Cuando apareció una ventana que se estaba cargando, Peter continuó. ¿Sabes? Es extraño. Pensé que Jarvis podría estar al tanto de esto o algo así. Generalmente habla cuando estás conectado. ¿Tal vez esté desconectado? Peter parecía inseguro, observaba la distancia cercana, perdido en sus pensamientos. Sí, tal vez, estar frente a la computadora de Stark hizo exactamente lo que esperaba. Cuando encontré la función para hacer ping a su teléfono, no necesité otra contraseña para usarla. Observamos, con los ojos absortos y en completo silencio, cómo la computadora comenzó a zumbar nuevamente, triangulando la ubicación de Tony Stark. La pantalla se llenó con un mapa gigante del mundo, que se hacía cada vez más pequeño a medida que triangulaba su ubicación hasta que, finalmente, se concentró en una pequeña ciudad en el sureste de los Estados Unidos. Dios mío, eso es. Está vivo. Peter saltó hacia atrás, levantando los brazos en el aire en un grito de alegría. El señor Stark está vivo. Lo sabía. Está vivo y está en, su sonrisa desapareció, entrecerrando los ojos. ¿Dónde diablos está Roseville, Tennessee?
Ni idea, dije, tan desconcertado como él. Roseville parecía un pueblo insignificante. Se encontraba en el límite de un condado, lejos de cualquier ciudad grande o conocida. Desde luego, no era un lugar al que iría un hombre como Tony Stark. Quizás lo eligió porque nadie lo encontraría allí. ¿Podemos llamarlo?, preguntó Peter, pero nuestros intentos fueron infructuosos. No es que la computadora no pudiera hacerlo, podía, pero solo recibimos un mensaje de error. No lo entiendo. ¿Cómo podemos hacerle ping y no poder encontrarlo? El ping funciona incluso con el teléfono apagado, respondí. Bueno, para él. Al menos ahora sabemos dónde está. Sí, resopló Peter, metiéndose las manos en los bolsillos. Todavía parecía dudoso. Tengo hambre, voy a buscar algo para comer. ¿Yo, qué? Peter, espera, empecé a decir, pero Peter ya se estaba yendo, claramente distraído con algo que estaba pensando en su cabeza. Lo dejé ir, sacudiendo la cabeza para mis adentros, antes de volver a la computadora. Abrí un navegador de internet y busqué noticias locales sobre Roseville. De alguna manera, tuve la sensación de que este lugar no podía ser una elección al azar para Tony Stark. En tiempos desesperados como este, con tanto en juego, cada elección que hacía tenía que tener una razón. Lamentablemente, no había nada nuevo. Como pensaba antes, Roseville era solo una pequeña ciudad de paletos. Su mayor atractivo era un equipo de fútbol americano de secundaria aceptable y algunos bares. La noticia más importante era el cierre de fábricas y la falta de puestos de trabajo disponibles. Eso fue así hasta que seguí desplazándome. Un terrorista suicida con experiencia en el ejército devastó una ciudad de Tennessee. ¿Mierda, qué? Parpadeé, pensando que mi cerebro había leído mal. Pero no, escaneé la línea otra vez, palabra por palabra. Esto era. Hice clic en el enlace y leí el artículo tan rápido que tuve que volver a leerlo porque no me había quedado claro nada. Al parecer, hace varios años, un exsoldado había preparado una bomba tan destructiva que mató a 5 personas, incluido él mismo, sin dejar rastro alguno. No había ni idea de qué tipo de bomba había utilizado, los ingredientes ni el método. Lo único que dejó atrás fue una esposa y 2 hijos, que todavía viven en Roseville hoy. Me quedé mirando el artículo, las fotos de una pequeña plaza convertida en cenizas. Las 5 sombras de las víctimas, todo lo que quedaba de sus vidas. Mi mente iba a 1000 por hora. No podía ser una coincidencia. No había forma de que fuera así. Tony Stark y yo estábamos investigando a las mismas personas. ¿Sabía él que se trataba de Extremis? Tenía que tener alguna idea. De lo contrario, ¿por qué le interesaría la historia? Levantándome de mi asiento, dejé la computadora atrás para buscar a Peter y contarle qué más había descubierto. Estaba detrás de la barra, moviendo botellas de alcohol y tarros de aceitunas. Cuando me acerqué, me gritó. El señor Stark tiene mucho vino y vodka. Solo estoy buscando algo para no tener que beber agua en una copa de martini. No puedo creer que tengas razón, dije, casi para mí misma. Me apoyé en el mostrador. Era extraño estar allí, en la oscuridad, charlando como si no fuera gran cosa. El estante de vinos estaba iluminado desde atrás, la única fuente de luz para nosotros. Tony Stark está vivo y está en Tennessee. Creo que está investigando a un terrorista suicida. Podría ser Extremis. Entonces, ¿él también lo sabe? Peter levantó la mirada, sorprendido. Si no lo hace, supongo que lo hará pronto, respondí. El tipo acababa de perder la casa tras un intento de asesinato. ¿Cuánto tiempo le llevaría a Tony Stark averiguar quién era? Peter saltó sobre el mostrador y se sentó con las piernas cruzadas. Había sacado una caja de galletas de un armario. Habló mientras yo me subía a su lado. Entonces, creo que nuestro próximo paso es ir a Tennessee. Nadie más sabe que Tony Stark está vivo y no podemos decírselo a nadie. No sabemos exactamente quién lo persigue. El mandarín podría averiguarlo. Pero de ninguna manera la tía May nos dejará ir a Tennessee, ni siquiera de vacaciones, Peter, todavía estamos castigados. Ni siquiera nos va a dejar salir de la ciudad, señalé, haciendo una pausa cuando él tomó una botella de vodka y me la ofreció. ¿Un qué? Dijiste que eras un super soldado, ¿verdad? Probablemente no puedas emborracharte. Entrecerré los ojos. Tomé la botella lentamente. No es que lo haya intentado. Quiero decir, Peter se encogió de hombros y miró furtivamente a su alrededor durante un segundo. ¿Puedes intentarlo ahora, no? No creo que nadie se queje. ¿Qué? ¿En serio? Sí, claro. Quiero decir, no puedo hacerlo.
Solo tengo poderes arácnidos, no poderes de sobriedad extrema. Peter se rió de su propio chiste y se rió aún más cuando lo pateé. Vamos, dime a qué sabe. Suspiré y durante un largo momento me sentí en conflicto. ¿Debería estar bebiendo ahora mismo? ¿Mi metabolismo era tan rápido como el del Capitán América? No tenía motivos para creer lo contrario. Estudié la etiqueta. Grey Goose. Supuse que era elegante. Y tampoco era como si estuviéramos conduciendo. Desenrosqué la tapa y, mientras Peter me observaba con una sonrisa cada vez más aturdida, tomé un trago de vodka. El olor me impactó primero, parecido al quita esmalte, me ardían un poco los ojos y casi me estremecí. El líquido no sabía mucho mejor. Era amargo, pero el regusto a quemado fue lo que me hizo atragantarme. Uf, Dios, es como etanol puro. ¿Cómo puede estar beber esto? ¡Qué asco! Seguí sintiéndome un poco ahogada mientras Peter se desplomaba de la risa. Lo miré con enojo y tomé otro trago. No era mucho mejor que el primer intento, pero al menos sabía qué esperar esta vez. Me estremecí de nuevo ante el sabor y tomé otro sorbo. La botella era pesada y difícil de sostener, pero seguí tratando de descifrar a qué sabía. Quería entender qué hacía que fuera buena o cara. Entonces me detuve y tuve un momento existencial repentino. 15 años, entrando en la casa de otra persona y bebiendo su vodka de lujo. Me estaba convirtiendo en un delincuente adolescente normal. Era claramente el fin de los tiempos. No puedo creer que me hayas obligado a beber, Mav, dije, sacudiendo la cabeza y riendo un poco. Nunca le contaremos esto a la tía May. ¿Estás bromeando? Nos mataría solo por escaparnos de la casa, resopló Peter, llenándose la boca de galletas. May se pondría histérica si descubriera que alguno de nosotros bebía. Todavía no sé cómo llegaremos a Tennessee. No podemos volar. El FBI todavía no te deja subir a un avión. Ya pensaremos en algo, dije, tomando otro trago. No tenía idea de qué sería, pero esperaba que tal vez el vodka me ayudara porque, honestamente, su sabor no me hacía ningún bien. Pero esto iba a ser una tarea ardua. No tenía idea de cuánto tardaríamos en llegar a Roseville, ni cuánto tiempo estaríamos allí. ¿Cómo íbamos a explicarle esa ausencia a la tía May, que estaba en casa todo el tiempo? ¿Recuerdas cuando la mayor estupidez que hicimos fue salir a escondidas a comprar helado? Reflexionó Peter con una sonrisa medio soñadora y medio irónica. Mientras aún era de día, por supuesto. Y yo, sin saberlo, me estaba muriendo de tuberculosis, añadí con sarcasmo, y luego levanté mi botella en un brindis. ¿Qué tiempos aquellos? De repente, el brazo de Peter se levantó bruscamente hacia mi cara y atrapó una flecha en su puño. La flecha vibró en su agarre y el extremo romo quedó a centímetros de mi cabeza. Me sobresalté y grité, cayendo hacia atrás del mostrador. Peter se quedó mirando la flecha, más sorprendido de haberla atrapado que de cualquier otra cosa. ¿Qué demonios sí? Entonces la flecha explotó. Peter cayó al suelo junto a mí y su cráneo se golpeó contra las baldosas. De la punta de flecha que había caído se alzó un humo gris verdoso nocivo. Tenía la espalda apoyada contra la barra, la única protección que nos separaba del enemigo que acababa de dispararnos desde el otro lado de la habitación. Tomé a Peter por los hombros y lo arrastré hasta sentarlo. Mientras lo revisaba para ver si tenía alguna herida, escuché una voz que provenía del otro lado de la barra. Ya sabes, a la mayoría de la gente no le gusta que los ladrones se beban su alcohol, gritó un hombre, que parecía bastante molesto. Pero lo que estoy tratando de averiguar es por qué, de todos los lugares, elegiste este. Estoy bastante segura de que también son menores de edad, añadió una voz femenina. Se me heló la sangre. Era la pelirroja que me había pillado antes. Intenté mirar por el borde de la barra, ya buscando una salida, pero una flecha pasó junto a mi nariz una fracción de segundo después. Se estrelló contra las vitrinas detrás de la barra y giré la cabeza hacia atrás. Maldita sea. No tuve la oportunidad de ver nada. Mi mente estaba a 1000 por hora. Quienquiera que estuviera usando un maldito arco y una flecha en el siglo XXI era muy bueno en eso. Debo admitir que no esperaba este tipo de problemas al entrar en la casa de Stark. Debe ser esa clásica sensación de invencibilidad de los adolescentes, porque no tenía idea de que me encontraría con este tipo de consecuencias. Por lo menos, nuestros atacantes actuales no parecían darse cuenta de nuestro verdadero propósito aquí. Todavía. ¿Qué? Espetó el hombre, incrédulo. Luego, dirigiéndose a nosotros, dijo. Oigan, ¿cuántos años tienen? ¿15? Gritó Peter antes de que pudiera taparle la boca con la mano. Le lancé una mirada y se encogió de hombros. 15.
repitió el hombre, farfullando. Nat, ¿estás oyendo esto? ¿Me estás diciendo que dos fetos delincuentes irrumpieron en la Torre de los Vengadores solo para beber vodka? Para ser justos, Clint, dijo la mujer con diplomacia, hemos hecho cosas peores a su edad. Sí, pero no los entrenaron desde que nacieron para disparar y matar personas. Seguro que no iba a perder el tiempo entrando en lugares de máxima seguridad solo para beber hasta hartarme de la bodega de algún viejo. No lo harías, resopló la mujer. Pero tampoco has probado la colección de vodka de Stark. Viniendo de una experta, es como el paraíso. No. Ayuda. Nat. Solo digo, ¿y quiénes son estos tipos? Le susurré a Peter mientras los otros dos debatían sobre las circunstancias de nuestra presencia allí. Creo que son los Vengadores. Dijo, con una expresión de alegría. Hawkeye y Black Widow quieren matarnos. No queremos matarte. Gritó Hawkeye casi de inmediato. No hagamos de esto un gran problema, ¿de acuerdo? Nos sorprendiste, eso es todo. Hace 20 minutos que vi a la chica llegar, dijo Black Widow. Técnicamente, la dejé subir. ¿Qué? ¿Por qué? Quería ver qué pasaba. ¡Ay, Dios mío! Mientras seguían discutiendo, me di cuenta de que todavía tenía la botella de vodka en la mano y tomé otro sorbo mientras Peter miraba la hora. Luego me mostró su reloj, dándole golpecitos en la esfera. Eran las 12:30. Teníamos que llegar a casa, pronto. No podíamos permitirnos el lujo de que nos atraparan de esa manera. ¿No pueden dejarnos ir? Grité, cruzando los dedos y rezando para que tuviéramos suerte. No estamos aquí para causar problemas. Perdónanos si no te creemos, respondió Black Widow. La gente que tiene el hábito de entrar a la fuerza no inspira confianza automáticamente. Y antes de que se te ocurran ideas raras, no te recomiendo que luches para salir. Si te lastiman, no nos sentiremos tan mal. Bueno, tal vez un poco, murmuró Hawkeye. Esto puede suceder de la manera fácil o de la manera difícil, agregó Black Widow. Es tu elección. Con la espalda apoyada en la barra, Peter y yo intercambiamos miradas. Asintiendo al unísono, dijimos. Por las malas. Entonces Peter agarró una botella de vino y yo tomé una bandeja de metal que se había caído cuando se rompieron los gabinetes. Inclinándome sobre el borde, le tendí la bandeja. El metal estaba finamente pulido y pude ver un reflejo, justo antes de que una flecha me la arrancara de la mano. Ojo de halcón está detrás de nosotros, detrás de la columna, le susurré a Peter mientras se ponía la máscara y probaba sus gafas con filtro de luz. Viuda negra detrás del sofá, a las 4 en punto. Las escaleras y los ascensores están detrás de ellos y no veo otra salida. La tengo, respondió Peter, mientras despegaba el papel de aluminio de la parte superior de la botella de vino. Tú coge a Hawkeye y luego dirígete al balcón, señaló hacia su izquierda, por encima del hombro, hacia la pared de ventanas. No podía distinguir bien la entrada desde nuestra posición baja, pero podía distinguir el cielo nublado y la plataforma de metal que flotaba libremente. Yo te cubriré. Fruncí el ceño un poco, sin estar muy seguro de a qué se refería, pero asentí de todos modos. El balcón estaba más o menos entre nosotros y los dos Vengadores. Sería mucho más fácil llegar a él que a las salidas más convencionales a las que había estado apuntando. Está bien, a la cuenta de 3. 1. 2, susurró Peter. 3. Dijimos juntos y nos giramos de inmediato. Peter se dio la vuelta y se dirigió hacia el lado opuesto de la barra en el que yo estaba, y abrió la botella. El corcho explotó como un cohete, con un ruido tan fuerte que incluso yo me sobresalté. Rebotó en el techo y antes de que se perdiera de vista, Peter ya había saltado por encima del mostrador. ¿Qué demonios es eso? Gritó Hawkeye al ver a Spider-Man. Escuché un gruñido cuando recibió un golpe. Sonó como si ya hubiera interceptado a alguien. Creo que es uno de los proyectos favoritos de Stark, dijo Widow con los dientes apretados. ¿Ahora tiene un compañero? Hawkeye sonaba divertido. No soy un compañero. Gritó Peter, molesto. Vi su sombra saltando por el techo. Soy Spider-Man. ¿Spider-Man? ¿Cómo puedes ser Spider-Man si tienes 15 años? Preguntó la viuda. Te lo dije, compañero, añadió Hawkeye. Cállate. Gritó Peter, empezando a sonar un poco indefenso. Tomé la misma bandeja de metal de antes, ahora un poco abollada. Miré por encima del hombro y observé la columna que apenas podía distinguir detrás de la barra. Calculé la distancia, el ángulo, y luego arrojé la bandeja con todas mis fuerzas contra la pared del fondo. Sonido metálico. ¡Ay, mierda! Maldijo Hawkeye cuando el plato alcanzó su objetivo. Mi ojo.
Con él debidamente distraído, salí de detrás de la barra y corrí hacia el balcón. El único problema era que Spider-Man y Black Widow estaban en mi camino. ¿Estás bien, Clint?, gritó Black Widow mientras Hawkeye seguía maldiciendo sin parar. Ella y Peter estaban peleando directamente en el centro de la habitación. Bueno, no peleando exactamente. Peter estaba en el techo y Black Widow intentaba dispararle. En sus muñecas, empuñaba dos guanteletes iguales, que brillaban tenuemente de un azul. No los había llevado la última vez. Me las arreglé para esquivarla. Él rebotó de un lado a otro entre las vigas de soporte, aullando cuando uno de los pequeños rayos de Black Widow lo alcanzó en el hombro. «Oh, estoy bien», gritó, todavía soltando blasfemias. Miré hacia él y lo vi agachado detrás de la columna, cubriéndose el ojo con la mano mientras hacía una mueca de dolor. Al igual que Widow, estaba vestido de civil, salvo por sus armas, que incluían un arco negro y un carcaj lleno de flechas. Ella acaba de lanzarme un plato a la cara, pero aparte de eso estoy bien. No es como si necesitara verme nada. Oh, deja de quejarte, respondió Black Widow después de que Spider-Man logró asestarle una patada en la cabeza. Y empieza, oye. Tomada por sorpresa, Black Widow giró y logró aterrizar un pie directamente en el centro de mi espalda. Di un respingo y caí hacia adelante con más impulso del que deseaba. Me estrellé al pie de la puerta del balcón, lo que fue una suerte, en realidad, porque una flecha que también iba dirigida a mi espalda pasó volando por encima de mi cabeza. No tenía intención de luchar contra Hawkeye ni contra Black Widow. No era por eso que Peter y yo estábamos allí, en realidad, no teníamos mucho tiempo para perder el tiempo. Además, personalmente no me gustaban nuestras posibilidades contra héroes mucho más experimentados, así que escapar era la mejor opción con diferencia. La punta de la flecha golpeó las puertas de vidrio. No era una flecha normal con un extremo puntiagudo, sino que tenía tres puntas que se extendían hacia afuera, aplastándose contra la superficie y lanzando chispas siniestras. ¿Una flecha aturdidora? Sin detenerme a pensarlo, salté de nuevo, agarré la flecha y le arranqué la punta. Luego se la arrojé a Hawkeye, que acababa de salir de su escondite. Soltó un grito y retrocedió cuando la flecha arrojada se incrustó en la madera justo al lado de su cara. Tan pronto como se estremeció, salí disparado hacia las puertas que se abrieron automáticamente detrás de mí. Un viento cortante y gélido atravesó mi ropa. Sopló con fuerza por todo el apartamento, haciendo que los copos de nieve picaran y desparramaran objetos sueltos. Se levantaron papeles, se agitaron las cortinas y todos los demás se detuvieron para taparse los ojos o darse la vuelta. Me di la vuelta y salí corriendo. El mundo estaba completamente negro a mi alrededor. Si no fuera por las luces parpadeantes de la plataforma de aterrizaje que marcaban el suelo firme, habría tenido la sensación de estar corriendo por el aire. El fuerte chasquido de la lona ondeando en la creciente tormenta llenaba el aire, haciendo que fuera difícil escuchar algo. No me habría dado cuenta de que me estaban siguiendo hasta que finalmente me detuve y miré hacia atrás. Otra flecha voló sobre mi hombro y me agaché, casi resbalándome en el metal helado. Me agaché con ambas manos y miré por encima del hombro. Black Widow intentó perseguirme, pero cuando cruzó el umbral, soltó un grito y, de repente, la tiraron de vuelta al apartamento. Spider-Man saltó sobre ella, luchando contra el viento. Atrapó otra flecha que pasaba volando y la arrojó de vuelta con la misma rapidez. La flecha se disparó con un fuerte estruendo y una llamarada de humo. Se oyeron dos gritos de sorpresa cuando Peter aterrizó y me alcanzó. ¿Qué hacemos ahora?, exigí, con los ojos llorosos por el viento. No lo sé, dijo Peter, retorciéndose las manos sin poder hacer nada. No pensé que llegaríamos tan lejos. ¿Qué quieres decir? Peter, estamos atrapados. Lo sé. Entonces, ¿por qué me dijiste que fuera aquí? Porque entré en pánico. Pensé que sonaba genial. Oh, Dios mío, gemí. Estaba entre el deseo de darme una bofetada en la frente o estrangular a Peter. Me lo merecía por hacer lo que me decía Peter sin pensar en una mejor ruta de escape. Una flecha cayó a nuestros pies. Saltamos hacia atrás justo a tiempo antes de que una sustancia espesa y burbujeante floreciera en el balcón, espesa y parecida al alquitrán. Peter me agarró del brazo y me empujó hacia atrás, más cerca del final del balcón. Miré hacia atrás. Nos estábamos quedando sin espacio. ¿Y bien?, pregunté mientras los dos Vengadores aparecían en la puerta. Hawkeye tenía su arco preparado. Widow levantó el brazo para protegerse la cara del viento. ¿Y bien, qué?, respondió Peter. Este es tu estúpido plan.
¿Cómo salimos de aquí? Peter se encogió de hombros impotente, pero antes de que pudiera continuar, fue interrumpido por Viuda. Vamos, los dos. Gritó. Es el final del camino. Te lo prometemos, gritó Aukeye, apuntándome con una flecha al pecho. Nada malo te va a pasar. Peter y yo nos miramos. Aunque lo que decían fuera cierto, no podíamos permitirnos el lujo de que nos atraparan. Sabiendo dónde estaba Tony Stark, teníamos que llegar allí lo antes posible. No podemos. Grité. Tony Stark sigue vivo. ¿Qué? Viuda Negra frunció el ceño. ¿Qué dijo? Añadió Aukeye, haciendo una mueca por el frío. No me di cuenta. Eso no tiene gracia, muchacho. La viuda lo ignoró y me gruñó. No estamos aquí para jugar. Te estoy dando una última oportunidad para que te rindas ahora. Oh, mierda, dijo Peter, volviéndose hacia mí y gritando por encima de la tormenta. Por favor, no me odies. ¿Qué? Le lancé una mirada desconcertada, pero no tuve oportunidad de preguntar más antes de que me empujara fuera de la cornisa. Ni siquiera tuve fuerzas para gritar. Si lo hiciera, diría el nombre de Peter con mucha rabia. Caí en el aire, con la respiración atrapada en la garganta. Era como el puente, pero peor. No había un pequeño desnivel que pudiera amortiguar mi caída, solo un cielo infinito, vidrio negro y calles relucientes debajo. Me sentí como si me hubiera puesto boca abajo en una montaña rusa y me hubiera quedado atrapado allí, con mis entrañas flotando, suspendido en el espacio vacío. Mientras caía, un extraño pensamiento llenó mi cabeza. Un cuerpo humano caía a una velocidad de 9,8 metros por segundo. Chocaría contra el hormigón, o un coche, o la acera, o una marquesina, a velocidad terminal. Al menos tenía un pequeño consuelo. El impacto me mataría al instante. Probablemente. No sabía cuál era la tasa de supervivencia de un supersoldado que caía desde miles de pies de altura. Por suerte para mí, no tendría que preocuparme por eso. El mismo primo idiota que me arrojó de un edificio también fue el que me salvó. Oí el grito que se acercaba justo antes de que Peter pasara por debajo de mí. Me agarró con ambos brazos y me hizo rodar en el aire para absorber mi caída sin lastimarme. Un golpe después, estábamos cayendo lejos de la torre Stark, hacia abajo y hacia arriba como un péndulo. Te odio. Le di un puñetazo en el pecho, luchando con todas mis fuerzas para no vomitar. Tanto. Mucho. Lo siento. Gritó Peter, haciendo una mueca de dolor. La analogía de la montaña rusa se había vuelto demasiado apropiada. Mi cabeza daba vueltas gracias a los giros y caídas bastante innecesarios que estaba dando Peter. Era la forma más rápida de salir de allí. Tenía razón. Gracias a esa pequeña maniobra, habíamos logrado escapar de una situación que de otro modo habría sido imposible. Incluso ahora, mientras miraba hacia la torre Stark, apenas podía distinguir dos figuras solitarias de pie, desamparadas, en la plataforma de aterrizaje, observándonos desaparecer a lo largo de la cuadrícula de avenidas y parques. Estábamos tan muertos. Entonces, renuncié a mi deseo de matarlo y, en cambio, me aferré a la vida y traté de no pensar en lo mareado que me sentía, balanceándome por la ciudad como un Tarzán trastornado bajo los efectos de la PCP. ¿Cómo podía Peter hacer eso todos los días? Apenas podía ver. Finalmente nos detuvimos en el techo del edificio de Meglife. Peter temblaba de verdad, secándose la capa de copos de nieve que se había acumulado sobre su traje casero. Dios mío, debería haberme puesto ropa interior térmica. ¿Aún no tienes frío? ¿Te refieres a después de que me arrojaste desde un edificio? No podría estar más caliente. Levanté los brazos, todavía un poco resentida por ello. Luego volví a dejar caer las manos a los costados y me volví para estudiar la torre Stark, visible detrás de los rascacielos más altos que nos rodeaban. ¿Crees que vendrán a por nosotros? No lo sé, admitió Peter, abrazándose los hombros y mirando alrededor del tejado. Allí arriba estaba completamente vacío, salvo por una serie de antenas de satélite y lo que hacía décadas había sido un helipuerto. Había unas escaleras que conducían al interior del edificio. No creo que supieran quiénes éramos. Al menos no vieron mi cara y la situación era incierta. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia el extremo sur del tejado, mirando por encima del borde. Debajo de nosotros, iluminada con luces cálidas y acogedoras, estaba la gran central terminal. Deberíamos volver a casa, entonces. Empacar, encontrar una manera de llegar a Tennessee y luego irnos lo antes posible, antes de que puedan alcanzarnos. Peter se acercó a mí y se quitó la máscara. Su expresión era dubitativa, tal vez incluso temerosa. ¿Estás segura?
Ni siquiera sabemos qué le vamos a decir a la tía May. Bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Esa es la razón por la que entramos en la torre Stark. Sí, Peters mordió el labio y miró por encima del hombro hacia el edificio que aún estaba en reconstrucción. ¿Has oído cómo lo llamaban, verdad? Torre de los Vengadores. Supongo que están aquí para quedarse, comenté, algo menos entusiasmado. Si bien no había dudado de la fuerza de los Vengadores, escuchar eso lo hizo sonar mucho más permanente. Los Vengadores no eran solo una moda de 2012. Estaban aquí e iban a hacer historia. No, si Tony Stark muere primero, señaló Peter, y luego me miró fijamente. Tienes razón, deberíamos irnos pronto. Si no podemos ir en avión, podemos tomar un autobús o un tren. Tennessee está a 900 millas de la ciudad de Nueva York. Nos llevará al menos 13 horas llegar allí. Está bien, Rain Man, eso nos da 2 días como máximo para llegar allí y encontrar a Tony Stark. Podemos ayudarlo, tal vez contactar a los otros Vengadores, si es que quieren ayudarnos en este momento. Peter me lanzó una sonrisa apenas reprimida. ¿Qué tan enojados crees que están ahora? ¿Después de dejar escapar entre sus dedos a 2 fetos delincuentes? Respondí, arqueando una ceja. Bastante cabreado, diría yo. Genial. Peter sonrió y se acercó a la cornisa del edificio. Vamos, llegaré a casa en un santiamén. Maldita sea, más win. Tuve que contener un gemido. ¿Por qué? Oh, me desperté temprano a la mañana siguiente para prepararme. Cuando llegamos a casa anoche, la casa todavía estaba a oscuras y terminé desmayada en la litera de arriba de Peter, demasiado cansada para ir a mi propia habitación. Todavía me dolía un poco levantarme, realmente estaba empezando a sentir la huella de la bota que dejó Widow en mi espalda. Salté de la litera y le di un codazo a Peter para que se despertara. Solo sus mantas ocultaban el hecho de que todavía llevaba puesto su disfraz de Spidey. Oye, Mav, levántate, susurré, sentándome en su silla de escritorio y sin dejar de empujar a Peter con el pie. Puedo oler panqueques. La tía May ya está despierta. Peter, tu traje. ¿Qué? Murmuró Peter desde debajo de su almohada. Levantó la cabeza y me miró con los ojos entrecerrados a la luz de la mañana, levantando la mano para protegerse los ojos. Cuando se dio cuenta de que todavía tenía puestos los lanzatelarañas, Peter se incorporó de golpe. Oh, mierda, él ya estaba jugueteando con las correas de las muñecas cuando oí pasos que se acercaban por el pasillo. La tía May acababa de llamar a la puerta y se había asomado cuando Peter logró quitárselas y tirarlas por el otro lado de la cama, contra la pared. Levantó las mantas para tapar el logotipo de la araña justo cuando ella dijo: Peter, el desayuno está listo. Oh, hola, Mia. No pensé que estarías aquí. ¿Por qué están despiertos tan temprano? Peter y yo intercambiamos miradas y luego le devolvimos la sonrisa a la tía May encogiéndonos de hombros. Nada. La tía May hizo una pausa, sus ojos se movieron rápidamente de uno a otro y frunció ligeramente el ceño. Sí, bueno, tengo una nueva tanda de panqueques para todos. Y solo para avisarte, me iré más tarde hoy, ¿de acuerdo? Estaré fuera por los próximos días. ¿Qué? ¿Dónde? Pregunté sorprendida. Peter parecía igualmente confundido. Un retiro de la empresa. Respondió la tía May, sonriendo como si no se tratara de un acontecimiento completamente extraño y oportuno. Recibí la llamada esta mañana temprano. Invitaron a nuestra oficina a un lugar llamado Barton Resorts, cerca de Montauk. Algo así como una celebración navideña. Vaya, eso suena. Peter y yo nos miramos de nuevo, con las cejas levantadas. No podía ser una simple coincidencia. Genial, tía May. Espero que te diviertas. Oh, gracias, Peter, dijo la tía May, radiante, claramente fuera de sí por la noticia. Estoy deseando que llegue el día, la oficina no ha hecho nada tan agradable en años. De todos modos, no me iré más de una semana y te llamaré todas las noches para asegurarme de que todo esté bien. Y no olvides tus planes para Hanukkah con los Apple. Los llamé de nuevo esta mañana para ponerlos al día y se ofrecieron a dejar que se quedaran a dormir mientras yo no estoy. Deberían tener suficiente comida aquí, pero por si acaso dejé algo de dinero extra en el refrigerador. Intenta no gastarlo todo en vino, ¿de acuerdo? Añadió con un guiño, antes de salir por la puerta, tarareando para sí misma. En cuanto estuvo fuera del alcance auditivo, miré a Peter. Bueno, eso es, terriblemente conveniente. ¿Crees que deberíamos decirle algo? Preguntó Peter frunciendo el ceño. Lo pensamos durante un largo momento. No. Al final, decidimos que era mejor no preguntar nada.
No estaba del todo seguro de lo que estaba pasando, pero tenía la clara sensación de que alguien nos estaba echando una mano. Ayudándonos, por alguna razón, aunque no podía entender por qué. Fuera lo que fuese, no iba a arruinar la oportunidad, así que procedí a actuar como si todo estuviera bien durante el resto del día. La tía Mai se fue temprano por la tarde y fue entonces cuando finalmente pusimos en práctica nuestro plan. Hicimos las maletas rápido y sin apenas equipaje. Peter ya había comprado los billetes de autobús por internet con el dinero de su práctica, mientras que yo cogí el dinero de emergencia para la comida y lo metí en mi bolsillo. Probablemente la tía Mai ni siquiera había salido de la ciudad todavía y ya estábamos preparados para dejar la casa y dirigirnos a Tennessee. Entonces dije en la cocina, mientras revisaba el contenido de mi mochila por última vez, ¿estás lista para esto? Aparte de algo de ropa, solo llevé lo esencial. Agua, botiquín de primeros auxilios, linterna, pilas de repuesto, barritas energéticas, un mapa y mi cuchillo. Repasarlo todo me trajo a la mente un torrente de recuerdos de Sokovia y Europa. Hice las maletas así, prácticamente estaba llena de emoción y anticipación. ¿Estás bromeando? ¿Mi primer viaje por carretera a través de Estados Unidos? Peter, sentado frente a mí en la mesa, estaba reuniendo sus propios suministros, en su mayoría aparatos y su equipo de Spider-Man. Pensé en comentarle lo presuntuoso que era que trajera cosas esperando pelear, pero lo pensé mejor. Las posibilidades de que nos metiéramos en más problemas eran bastante altas en ese momento. Estoy totalmente entusiasmado. ¿Tienes las entradas? Levantó la mano y mostró 2 hojas de papel impresas. Justo aquí. ¿Qué pasa con el teléfono? Me enviaron el número de la casa a mi móvil, dije, dándome una palmadita en el bolsillo por encima del teléfono. Cada vez que Mai nos llame, pensará que todavía estamos en casa. ¿Qué pasa con el correo? ¿Y con los Apple? Haré que Ned recoja el correo. Tiene una llave del lugar. Por lo que él sabe, todos vamos a ir de vacaciones juntos. También llamé al rabino Apple, ya que eres demasiado cobarde, y le dije que teníamos nuevos planes. Creo que se lo creyó, pero estaba, decepcionado. Sin embargo, estoy segura de que nos perdonará. ¿Qué pasa con Michelle? Le dije lo mismo, pero no estoy segura de que me crea del todo, dije, haciendo una mueca de dolor por dentro. La llamada telefónica me había parecido un poco forzada y, por la forma en que MJ hablaba, me di cuenta de que sabía que todavía estábamos en el asunto de Tony Stark. Pero no creo que se lo diga a nadie. Deberíamos estar bien. Bien, bien, resopló Peter, cruzándose de brazos mientras examinaba la mesa, los suministros que habíamos reunido, el plan en su mayor parte improvisado. Estábamos vestidos con ropa de abrigo, informal pero cuidadosamente indistinta. No había razón para llamar más la atención de lo necesario. Así que tenemos todo, ¿no? Ya has hecho esto antes. Sí, dije, tirando de la punta de un mechón de pelo, perdida en mis pensamientos. Mi pelo había crecido desde que me desperté por primera vez en Sokovia. Ahora apenas me llegaba a los hombros. Quizá era demasiado pronto para decirlo, pero tenía la sensación de que mi pelo crecía más rápido ahora que era una supersoldado. Sabía que los soldados de Extremis habían aumentado el crecimiento de queratina. Los recuerdos del crisol a menudo mostraban que se cortaban las uñas repetidamente. Extremis hacía que se regeneraran constantemente incluso cuando no estaban heridas, lo que significaba un mantenimiento diario. Tuve un breve momento de gratitud por no tener que lidiar con algo tan inconveniente como eso. ¿Ganso? La voz de Peter me sacó de mis pensamientos. ¿Qué? No dijiste nada. ¿Estamos listos, no? ¿No nos perdimos nada? Ah, sí, claro, sacudí la cabeza, recuperándome. Recupérate, no es momento de recordar. Me reí un poco para mí misma. Lo siento, es que es raro. Siento que me estoy escapando otra vez. Peter ladeó la cabeza, confundido. Pero no lo haremos. Vamos a volver. Nada va a cambiar. Fruncí el ceño y me apoyé en la mesa, un poco escéptico ante esa idea. No estoy tan seguro de eso. Todo irá bien. Me instó Peter, ofreciéndome una sonrisa y señalando nuestras cosas. Es solo una, misión de rescate. Salimos, salvamos a Tony Stark y luego volvemos a casa como si todo fuera normal. Está bien. Sí, tal vez deseaba creerle, de verdad. Si es que hay una normalidad a la que volver cuando terminemos. Espera, creo que nos olvidamos de algo, dijo Peter, y luego señaló la menorá en el comedor. Es el último día. Deberíamos encender las velas antes de irnos. Estaba a punto de discutir el hecho.
En primer lugar, no era de noche. En segundo lugar, teníamos que irnos pronto, no podíamos esperar tanto. En tercer lugar, técnicamente se suponía que debíamos hacer la ceremonia con los Apple hasta que los planes antes mencionados se interpusieran. Pero luego vi las fotografías y algo me pesó en el corazón. Mamá siempre había estado allí conmigo, cada Hanukkah, para encender las velas en nuestra casa. La menorá que teníamos, la que heredó de su madre, había sido destruida junto con el resto de nuestra casa. No podía hacer caso omiso de esto ahora. Peter me miró con esos ojos de cachorrito tan característicos y yo cedí. Así que nos instalamos rápidamente, pensando que a la tía May no le importaría que encendiéramos fogatas cuando ella no estuviera allí, siempre y cuando las apagáramos antes de irnos. El sol había desaparecido detrás del horizonte, tiñendo el cielo de rojo, naranja y violeta a medida que se acercaba la puesta, un hermoso telón de fondo detrás de la menorá. Cuando se encendieron las velas y se dijeron las oraciones, el cielo ya se estaba oscureciendo, dando mayor luminosidad a las 9 llamas individuales. Durante un minuto, los dos nos quedamos sentados frente a la menorá, mirándola en silencio. En todos los años anteriores, siempre había sido un momento feliz, aunque tranquilo. Ahora lo único que teníamos era el silencio. En el fondo, me pregunté si Wanda y Pietro estaban en algún lugar ahí afuera, encendiendo su propia menorá, por primera vez en 10 años. ¿Crees que estarían orgullosos de nosotros? La voz de Peter rompió el silencio. No habíamos encendido ninguna luz, por lo que la habitación permaneció a oscuras. Su rostro estaba iluminado únicamente por las velas, que le daban un profundo claroscuro mientras jugueteaba con la fotografía enmarcada de sus padres. ¿Quiénes somos? ¿Qué vamos a hacer? Parpadeé y mi atención se desplazó hacia la foto de mamá. Era mi favorita de ella, de cuando tenía 19 años y la aceptaron en la escuela de enfermería. Nunca se vio más joven ni más feliz. Creo que sí. Espero que sí. Yo también lo espero, murmuró Peter, frunciendo el ceño. Odio hacer esto sin ellos. Asentí. Creo que sería peor si no lo hiciéramos. No parece correcto simplemente dejarlo morir. Sí, supongo que tienes razón, murmuró Peter. Se volvió hacia mí con una mirada curiosa. Para ser honesto, temía que no lo hicieras. No pensé que realmente te gustaran las vacaciones. Mis cejas se alzaron con sorpresa. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Nadie, yo siempre pensé, y Peter negó con la cabeza. Siempre estás más triste en esos momentos. Recuerdo cómo te veías cuando la tía Eddie dijo que no podíamos celebrar tu Bat Mitzvah, cuando estabas en el hospital el día de tu cumpleaños. Peor que cuando te pusieron en la lista de espera para donantes. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Siempre había intentado con todas mis fuerzas no decir nada. Nunca me quejaba. Nunca lloraba cuando había alguien cerca. Nunca pensé que te dieras cuenta. Siempre fue normal para mí en ese momento, perderme cosas. Todo. Lo sé, murmuró Peter y se rió para sí mismo. Cuando la tía Eddie te sacó de la escuela hebrea, recuerdo que me enojé tanto que dejé de estudiar por solidaridad. El tío Ben y la tía May simplemente no sabían qué hacer. ¿En serio? Casi resoplé, sorprendida. Nunca me habías dicho esto antes. Eso es porque yo tenía 6 años y solo duró una semana, me recordó Peter divertido. Tenía la fortaleza mental de un colibrí. Lo había olvidado hasta ahora. Traté de imaginarme al pequeño Peter, con su gran mata de pelo castaño ondulado y sus gafas demasiado grandes para su cara, negándose a leer o escribir nada, con los brazos cruzados y haciendo pucheros. Ben y May levantando las manos en señal de impotencia. Un punto muerto total, provocado por un alumno de primer grado. Recuerdo que intentabas enseñarme, dije después de un momento. En el hospital, cuando estaba enfermo. Querías que siguiera tu ritmo. No había pasado mucho tiempo desde que me sacaron de la escuela y me dejaron en el hospital durante una semana cuando May trajo a Peter, que vino con los deberes que yo debería haber tenido. Los suyos. Me los mostró, sonriendo, y me dijo que podíamos hacerlos juntos. De esa manera no me quedaría atrás. Había estado tan feliz, tan orgulloso de su solución, la alegría infantil de un triunfo perfecto. Sí, yo también lo recuerdo, respondió Peter, sacudiendo la cabeza. También recuerdo que tiraste los libros y los papeles de la cama cuando te enojaste y no quisiste intentarlo más. Creo que intenté hacer otro golpe después de eso, pero el tío Ben ya conocía mis movimientos y no duró más de un día. Me estremecí al recordarlo, la vergüenza me invadió las entrañas por mis acciones infantiles.
Al mirar atrás, me arrepentí de no haber seguido intentándolo y de no haber aceptado la oferta de Peter. ¿Por qué nunca lo intentó una segunda vez? Tal vez yo era una causa perdida. ¿Cómo te convenció de que pararas? Dijo que aprenderías cuando quisieras, dijo Peter encogiéndose de hombros. Y no podía ayudarte hasta que estuvieras listo. Hasta que lo pidieras primero. Me dijo que tuviera paciencia. Así que no lo mencioné ni volví a mencionarlo. Mis ojos empezaron a arder un poco. Por mirar las llamas durante tanto tiempo. Por todas las cosas que nunca hice o dije que debería haber hecho. Todas las oportunidades. Cada vez más cosas que dejé pasar, esta vez por mi propia estupidez. Lamento no haberlo hecho. Oye, está bien, dijo Peter, poniéndome una mano en el hombro. Tal vez mi voz temblaba más de lo que quería. No estabas preparada. Por cierto, la oferta sigue en pie. Siempre y cuando no vuelvas a tirar el libro. Probablemente rompas algo. Eso me hizo reír a pesar de mí mismo. ¿Sabes? Tal vez lo haga. ¿En serio? Peter se animó y una sonrisa se extendió por su rostro. Fue contagioso, no pude evitar encogerme de hombros y devolverle la sonrisa. Claro, si sobrevivimos a Tennessee. Bueno, ahora sí que tenemos que hacerlo, dijo Peter asintiendo con seguridad. Y no porque la tía May se enfade si no lo hacemos. El sol ya se había puesto cuando las mechas de las velas se apagaron, dejando la casa en una oscuridad casi total. Después de asegurarnos de que no había otras llamas encendidas ni la estufa encendida, sentimos que el lugar era lo suficientemente seguro como para irnos. Poco después, salimos de la casa, con las mochilas al hombro y los billetes en los bolsillos. Mientras apagaba las luces, eché una última mirada a la casa. Era tan seguro, tan tranquilo. Durante meses, era todo lo que quería, era todo a lo que intentaba volver. Y ahora, aquí estaba yo, abandonándolo por la vida de la que había pensado que quería escapar. Resoplando para mis adentros ante la ironía de todo aquello, sacudí la cabeza y cerré la puerta detrás de nosotros. Roseville, Tennessee, allá vamos. Ya era de noche cuando llegamos a la frontera con Pensilvania. A través de las ventanas solo se veía una oscuridad que nos impedía entrar en el silencioso y ruidoso interior del autobús. Solo había una media docena de personas más, por lo que Peter y yo éramos los únicos dos que compartíamos fila. Unas suaves luces amarillas iluminaban las columnas en pequeños parches. El resto estaba a oscuras. Tenía las monografías del señor Holmes cargadas en mi teléfono, que escuché durante el viaje en autobús. El loco había grabado, con su propia voz, las 16 horas de estudio de apiología. Por si fuera poco, tenía una dicción clara y una voz tranquilizadora. Me pregunté cómo y dónde había conseguido el equipo adecuado para grabar un sonido tan bueno. Hasta ahora, nunca había tenido la oportunidad de escucharlo realmente. Me pregunté si realmente había hecho un audiolibro de sus propias obras, solo para mí. ¡Qué hombre tan extraño! Toda la experiencia fue extrañamente pacífica y, por alguna razón, me puso ansiosa. No dejaba de mirar mi teléfono cada 2 minutos, segura de que iba a recibir un mensaje o una llamada de la tía May, que acababa de descubrir que habíamos abandonado el nido. Todo era extrañamente tranquilo y, por alguna razón, me ponía ansiosa. No dejaba de mirar mi teléfono cada 2 minutos, segura de que iba a recibir un mensaje o una llamada de la tía May, que acababa de descubrir que habíamos abandonado el nido. En cambio, seguía recibiendo llamadas de Dmitri, entre todas las personas. Por cuarta vez desde que subí al autobús, denegué otra llamada suya. ¿Quién es ese? Preguntó Peter, mirando por encima de mi hombro para echar un vistazo a la pantalla. ¿Tu novio? No, idiota, respondí, clavándole el codo en el costado y empujándolo. El chico al que he estado dando clases particulares. Más o menos lo abandonó después de que me encontré con Killian. ¿Por qué? Pensé que sería mejor mantener la distancia, me encogí de hombros y, al ver el ceño fruncido de Peter, añadí. Killian sabe que somos amigos, ¿vale? No quería darle algo, a alguien, con lo que hacerme daño. Entonces, ¿Dmitri no sabe nada de ti? Preguntó Peter, y había un tono ligeramente crítico. Como si yo estuviera equivocado, de alguna manera. ¿Sabe la tía May sobre ti? Le espeté. Sabe incluso menos que May. No me digas que te parece una mala idea. No, ya lo entiendo. Peter levantó las manos sin mostrarse ofendido. ¿Crees que no quiero decírselo a Ned? Si alguien sabe lo difícil que es guardar un secreto, soy yo. Es solo que y no sé, no quiero que te arrepientas de haber hecho esto. ¿Arrepentirme de qué?
De haber acompañado a mi mejor amiga a una misión que podría poner en peligro su vida para salvar a un vengador posiblemente muerto de un grupo de terroristas domésticos que se inmolaron. Pregunté, sonriendo un poco. No me perdería esto por nada del mundo. Peter parpadeó, luciendo ligeramente sorprendido. Luego sonrió. Bueno, en ese caso, ¿alguna idea de lo que vamos a hacer durante las próximas 9 horas? Dormir siempre es una opción, respondí, mirando mi reloj. Sería temprano por la mañana cuando llegáramos a Rosey. Tengo la sensación de que podríamos necesitarlo. Peter se movió incómodo en su asiento. Ya llevábamos 4 horas a bordo y me di cuenta de que se estaba poniendo nervioso. Sí, supongo que puedo intentarlo. ¿Es esto lo que hiciste todo el tiempo en Europa? ¿Solo un largo e inmenso viaje por carretera atrapado en un autobús? Bueno, en realidad se parecía más a los trenes, dije, mirando por la ventana mientras las luces de una gasolinera parpadeaban. Copos de nieve húmedos pintaban el cristal. El segundo fue mejor que el primero. ¿Qué pasó con el primero? Explotó, se desplomó por la ladera de una montaña y provocó una avalancha, dije, y cuando me di cuenta de lo mal que había sonado, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Le di a Peter una débil sonrisa. Créeme, esto está yendo mucho mejor. Sí, claro. Peter encorvó los hombros y su rostro se puso extrañamente pálido. Se ajustó más la chaqueta y se abrazó a sí mismo. ¿Y si pasa algo malo? No lo sé, me encogí de hombros y arrugué la nariz. Supongo que cruzaremos ese puente cuando lleguemos allí. Entonces, improvisar. Muy bien, genial. Soy muy bueno improvisando. Improvisar es divertido. Tranquilo, Muff, le dije, dándole un suave codazo. Todo irá bien. No te preocupes por algo que no puedes arreglar. Especialmente cuando nada está roto todavía. Nosotros seremos los que estaremos destrozados cuando la tía May se entere, murmuró Peter en voz baja. Ahora miren quién empieza a arrepentirse, dije en un tono igualmente bajo, y eso puso fin a la conversación. Por lo menos, estaba bastante seguro de que ambos estábamos más preocupados por esta pequeña iniciativa de lo que estábamos dispuestos a admitir. Pero no quería pensar demasiado en ello. Todavía no había vuelto al estado mental en el que me encontraba cuando escapé del crisol y no estaba dispuesto a hacerlo ahora. Entonces era menos racional y más fácil de manipular. Pero mis sentidos todavía se sentían débiles, embotados. Mis manos se apretaron alrededor de los apoyabrazos. No quería que me pillaran con la guardia baja otra vez. Volví la cara hacia la ventana, con la esperanza de distraerme mirando el paisaje que pasaba por el exterior. Pero estaba demasiado oscuro y lo único que vi fue mi propio reflejo, con los ojos grises moviéndose de un lado a otro. Por un segundo, las sombras que se cernían sobre mi rostro hicieron que pareciera demacrado y flaco, y por un segundo, me vi a mí mismo hace un año, pequeño y enfermo, respirando a través de un tanque de oxígeno. Entonces parpadeé y volví a ser mi otro yo. Cabello corto, rostro voluminoso, cicatriz. No podía decidir cuál prefería, de cuál alejarme. No, basta. Me obligué a cerrar los ojos, aparté los pensamientos intrusivos de mi mente y caí en un sueño inquieto. 5 minutos. La cara en el espejo me devolvió el brillo. Sus ojos eran de un gris opaco. Ya habían perdido toda la vida. Ahora mis expresiones solo mostraban cansancio. Si mirabas con atención, podías ver las bolsas bajo mis ojos, debajo de los moretones. Un corte en mi nariz. La sangre goteando sobre mis labios y mi barbilla. Más sequedad a lo largo de la línea del cabello cerca de mi sien derecha. Nuevos moretones en mi mejilla izquierda, una colección de los verdes que se estaban curando alrededor de mi cuello. Sentía la lengua espesa en la boca. No había bebido nada en 7 horas. No había comido en 30 años. Este fue mi primer descanso desde entonces. Me incliné sobre el fregadero y abrí el grifo oxidado. El agua brotó a borbotones, helada y con un sabor ligeramente menos metálico que mi sangre. Después de limpiarme la sangre de la cara, las heridas recientes me escocían, ahuequé la mano debajo del grifo y recogí toda el agua que pude beber. Debía ir despacio, no quería, pero aprendí después de la primera vez, cuando volví del ring y me sentí mal. Mi estómago no soportaba el agua. Por supuesto, si iba lento, eso significaba que no tendría tiempo suficiente para beber toda el agua para saciar la sed que me atormentaba la garganta. Pero vomitar esa agua sería aún peor. Así que fui despacio. Estallido. Alguien golpeó la puerta con el puño detrás de mí. Se acabó el tiempo, vámonos. Exhalé por la nariz, cerré el grifo, me enderecé y me limpié la cara con la manga.
Me quedé mirando mi reflejo un momento más. Cada vez que entraba allí, me encontraba con algo peor. Hace mucho tiempo que dejé de sentir sorpresa. Sin decir palabra, me alejé del espejo y abrí la puerta del baño. Era un cuarto sucio, un pequeño armario con un lavabo, un inodoro y una ducha abierta sin cortina. Las paredes eran de cemento gris, frías e implacables. Pero esa habitación era el único consuelo que tenía, el único lugar donde podía estar sola, a salvo, intocable. Excepto, por supuesto, el sueño. Pero hacía tiempo que no dormía bien. En cuanto abrí la puerta, una mano se acercó, me agarró del brazo y me sacó de un tirón. La mano pertenecía a un guardia asignado para escoltarme. Grande, brutal, no muy hablador. Justo como le gustaba al presidente. Me empujó delante de él, obligándome a caminar de nuevo. A veces mis piernas se sentían lentas cuando tenían que obedecer una orden que no me gustaba. O tal vez estaba exhausto después de casi un día entero de entrenamiento. En ese momento, era difícil decirlo. Me decidí por la primera posibilidad, porque todavía me quedaba un ápice de rencor. No reconocía a ese guardia en particular, aunque él parecía conocerme. En voz baja, lo oí murmurar. ¿Está tardando demasiado? Barras de hierro y luces amarillas parpadeantes. Era extraño cómo esas pequeñas cosas eran las que me mantenían anclada en mi cuerpo. A veces parecía que mis pensamientos pendían de un hilo, listos para salir volando en cualquier momento. Mis ojos seguían fijos en las luces cuando me empujaron de nuevo hacia el ring. Una única lámpara se balanceaba suavemente desde su cable, una bombilla amarilla gigante zumbaba y formaba un amplio círculo sobre el suelo hundido. Casi tropecé en los escalones, mis pies resbalaban sobre el cemento, arrastrados por los cientos de combates que se desarrollaban allí delante de mí. Delante de mí estaba Brandt. Al igual que yo, llevaba una camiseta sin mangas, solo que negra en lugar de blanca. Tal vez para ocultar las manchas de sangre, que resaltaban en las mías. Y a diferencia de mí, sus pupilas brillaban. Recuperé el equilibrio y me preparé. Me obligué a mirarla a los ojos. Brandt hizo crujir los nudillos y sonrió. José. Ir. Tan pronto como sonó la voz invisible, Brandt se lanzó. Recibí su primer golpe en la barbilla, pero no me dejé caer. Si no puedes esquivar un golpe, lo absorbes y nunca te detienes. En lugar de eso, lo aproveché y le di un uppercut en el riñón y luego en el estómago. Ella resopló, pero no se detuvo, siguió lanzándome más golpes y obligándome a retroceder, centímetro a centímetro. Brandt siempre se ofreció voluntariamente a ir primero. En realidad no era una cuestión de por qué. A ella le encantaba ser la primera en atacarme, destrozarme tan fuerte y rápido que no pudiera levantarme para luchar contra el siguiente retador. Siempre ha sucedido algunas veces. Probablemente era algo de lo que Brandt se enorgullecía, ya que era la única soldado extremis capaz de hacerlo. Intenté esquivarla, pero sentí que me presionaba contra el borde del ring. Si salía de los límites, perdería igualmente. Brandt, como si anticipara esta maniobra, me agarró del brazo y aprovechó mi propio impulso para darme la vuelta y ponerme sobre su hombro. Con un grito breve, caí de espaldas con fuerza. Para colmo de males, Brandt me dio una patada cuando estaba en el suelo. Otro moretón en mis costillas. Me quedé sin aire en los pulmones. Brandt dijo algo, pero no lo entendí. Todavía luchando por respirar, hice un movimiento brusco con el pie y le quité las piernas a Brandt. No podía levantarme, así que bien podría ponerla a mi altura. Ella aterrizó de espaldas y una oleada de aire entró en mis pulmones. Me lancé hacia ella, yendo a por su garganta. No era mi forma habitual de actuar, pero algo se había apoderado de mí en ese momento. Ya llevaba haciendo esto todo el día. Estaba hambriento, derrotado, muy sediento. El delirio seguramente me alcanzaría pronto si algo no cambiaba. Y una pequeña parte de mí estaba harta de todo eso. Brandt levantó los brazos para protegerse, pero los aparté de un golpe y le di un puñetazo en la cara 1, 2, 3 veces. Fue un gesto descuidado y salvaje. Esto fue antes de que pasara la mayor parte del tiempo con el soldado del invierno, cuando me enseñó disciplina y eficiencia. No sabía qué vendría después de esto. Todavía tenía que aprender mi primera lección, la supervivencia. Y Brandt fue el maestro perfecto. De hecho, le rodeé el cuello con las manos, algo que nunca había pasado antes. No tuve la oportunidad de sentirme victorioso, pero de repente sentí una sensación de ardor en la cadera. La mano de Brandt, fundida, intentando sacudirme de encima. Solté un silbido, pero no la solté. Mis manos luchaban por mantener el control.
Brand también se estaba ahogando, pero tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro. Estaba disfrutando de esto, incluso mientras yo intentaba matarla. El olor a piel quemada me llegó a la nariz y retrocedí instintivamente. Mis manos se aflojaron, lo justo. Brand se levantó, me dio un codazo en el trapecio y me pateó. El dolor era inmenso. Sentí como si me hubieran apuñalado en el cuello. Mi hombro derecho se tensó y se entumeció de inmediato. No podía levantar la mano para evitar la caída y caí con fuerza sobre ese mismo hombro. Y entonces me tocó a mí ser estrangulada. Me retorcí, con el brazo derecho todavía parcialmente inutilizado, y Brand puso todo su peso sobre mí. Estaba segura de que le gustaba esa parte. La estrangulación era algo personal, lento, de cerca. Tal vez quería ver cómo se me escapaba la vida de los ojos. Yo sabía que lo quería cuando la tuve. Las manos me arden y me aprietan la garganta. Oigo los gritos y las burlas de la multitud que me observa, pero no logro entenderlos. Si no me resisto con la suficiente fuerza, el agarre se hará más fuerte hasta que me desmaye. O tal vez la dejarían matarme. Entonces alguien hizo sonar un silbato y Brand finalmente se rindió. Jadeé y me di la vuelta sobre el estómago. Me picaban los pulmones y me ardía la cadera. Eso me hizo sentir muy mal. No pude obligarme a mirarlo. Mi visión cambió bruscamente ante la oleada de mareo que me invadió y observé, con la cabeza gacha, cómo los pies de Brand se alejaban de mí. El sonido de risas y choques de manos resonó en el aire. Debajo, murmullos de decepción. Estaba perdiendo la ventaja. Odiaba caer ante ella. No solo por el fracaso. Tal vez también era un motivo de orgullo para mí. Ella siempre se burlaba y reía con sus amigos después de derrotarme. Si al menos pudiera quitarle eso, ese momento de victoria, entonces estaría satisfecho. Por un momento, me pregunté si me rendiría ahora, si serían más indulgentes conmigo. No podría luchar mucho más después de esto. Necesitaba recuperarme. Necesitaba comer. ¿Tendrían que dejarme comer en algún momento, no? Pero no lo sabía con seguridad. Era igual de probable que me mataran. Y tampoco iba a dejar que Brand tuviera esa satisfacción. Presionando mi mano contra la quemadura ampollada en mi cadera, respiré profundamente, estremeciéndome. Luego me levanté de manos y rodillas y me levanté nuevamente. Oh, el sol aún no había atravesado el horizonte cuando me desperté sobresaltado. Había estado vagando entre sueños y vigilia, y poco a poco volví en mí cuando recordé vagamente mi teléfono. Como un trueno, me asaltaron los pensamientos de la tía Mai y de las llamadas perdidas, y casi me da un infarto. Saqué mi teléfono y me sentí aliviada al descubrir que no había notificaciones en mi pantalla. Suspiré y me desplomé en mi asiento. Aún no eran las 6 y ya estaba perdiendo la cabeza. El sueño me dejó un poco conmocionado, y me alegré cuando el autobús finalmente se detuvo 30 minutos después. Necesitaba levantarme y moverme, caminar para liberar el estrés. Peter todavía estaba un poco aturdido, sin embargo, y bostezó. Estábamos juntos en la parada del autobús, mirando Roseville, Tennessee, a la luz de la mañana. Suaves tonos de amarillo, rosa y púrpura pintaban el cielo sobre las montañas humeantes, que rodeaban el pequeño pueblo del valle. Los edificios eran tan pequeños y pintorescos. Edificios de ladrillo y paredes revestidas con paneles. La estructura más alta era la torre de agua independiente en la distancia. Una bandada de gansos canadienses pasó por encima. Un camión rojo sobre un vagón oxidado pasó rugiendo. No había nadie en la calle. Peter y yo fuimos los únicos que bajamos del autobús. Miramos a nuestro alrededor con incertidumbre. ¿Por dónde demonios íbamos a empezar a buscar? Afortunadamente, Peter tenía un gran plan. Tengo hambre. Lo miré y le dije. Bueno, entonces busquemos un lugar para comer. Había un pequeño restaurante abierto las 24 horas al final de la cuadra, con clientes madrugadores y cansados que no nos miraron dos veces cuando entramos por la puerta, con una pequeña campana tintineando en el techo. Apenas habíamos elegido una mesa cuando la cabeza de Peter cayó sobre la mesa. Tuve que despertarlo de una patada cuando la camarera pasó a recoger nuestro pedido. Cuando ella se fue, Peter se frotó la cara y murmuró, «Bien, entonces, ¿por dónde empezamos a buscar aquí?» No creo que debamos simplemente ir preguntando por ahí si la gente ha visto a Tony Stark. Sí, es una especie de señal de alerta, respondí, tomando un sorbo de agua y mirando alrededor. Fue un poco chocante ver que la mitad de las personas que comían en el mostrador tenían armas en sus caderas o en pistoleras, simplemente a la vista de todos.
Pero eran personas normales, con sobrepeso, de mediana edad, no había posibilidad de que fueran extremis, así que no había nada de qué preocuparse. Tendremos que hacerlo a la antigua usanza. ¿Hacer como Scooby-Doo y buscar pistas? Peter arqueó las cejas. Supongo, dije, encogiendo un hombro. Podemos revisar los moteles, los garajes, lugares así. Una parte de su traje todavía está aquí para enviar una señal, así que debe estar por aquí en alguna parte, con suerte él con él. Necesitará un lugar lo suficientemente grande para esconder algo así sin que lo vean. Peter asintió para sí mismo, estudiando la superficie de linóleo de la mesa. ¿Crees que el señor Stark todavía está buscando una forma de contraatacar? ¿Para reconstruir, tal vez? No me sorprendería. No está encerrado en una cueva con una caja de restos. Desayunamos abundantemente tocino, salchichas y huevos. Peter tenía un apetito enorme, así que terminamos dejando una buena propina y nos fuimos sin que nadie nos molestara demasiado. Cuanto antes empezáramos, antes encontraríamos a Stark. Pero al salir a esa calle, me di cuenta de lo difícil que sería. Peter y yo miramos a nuestro alrededor. A medida que el sol ascendía, las calles se animaban, había tráfico y tiendas que abrían. Echamos un vistazo a la acera, pero nadie se detuvo demasiado tiempo. El aire era frío y había una ligera capa de nieve en el suelo. A lo lejos empezó a sonar una música navideña apagada. La ciudad volvía a cobrar vida. Un alboroto a mi derecha me llamó la atención. Un grupo de niños se reunió frente a una ferretería. 3 niños, de unos 11 o 12 años, rodeaban a un niño rubio más pequeño que llevaba una gorra de la NASA. Estaba encorvado sobre una bolsa de papel que apretaba contra su pecho y que los niños más grandes intentaban quitarle. Vamos, Keener, enséñanos qué hay en la bolsa. Dijo uno de los chicos, apretando con la mano la camisa del chico más pequeño. Déjame en paz. El chico intentó escabullirse, pero quedó atrapado contra los escaparates de la tienda. ¿Qué son esos regalos de Navidad para tu familia? Preguntó el segundo. ¿Qué regalos más patéticos? Se burló el tercer chico, empujando al pequeño contra el cristal. Keener no puede permitirse ni una mierda. Vamos, ríndete. El primer chico agarró la bolsa de papel y le hizo un corte en el costado. No. Basta. Se quejó el chico Keener. Es para mi amigo. Oye. Oye, ya basta. Peter cruzó la calle furioso antes de que yo pudiera decir nada. Los 4 chicos se dieron la vuelta para encararlo y los 3 matones se dispersaron antes de que pudiera llegar al otro lado. Sí, eso es lo que pensé. Suspiré y corrí tras él, un poco molesto con él, pero más conmigo mismo por no haber actuado antes. Cuando lo alcancé, ya estaba tratando de calmar al chico Keener, con resultados bastante cuestionables. Oye, amigo, ¿estás bien? Está bien, murmuró el chico, quitándose de encima la mano de Peter y dándose la vuelta con su bolsa de misterio. Solo quiero ir a casa y antes de que Peter pudiera sacarle más palabras, el niño salió corriendo hacia la esquina. Bueno, Peter parpadeó y se volvió hacia mí. Parecía tan confundido como decepcionado. Eso fue un poco tonto. Ni siquiera dijo gracias. La carga de un superhéroe, dije con fingida simpatía, y luego le di un puñetazo suave en el brazo. Vamos, Webead, tenemos que encontrar un vengador. La ciudad era pequeña solo en cantidad y tamaño de edificios. ¿Superficie? Debía ser aproximadamente del mismo tamaño que Manhattan, con mucho espacio vacío entre ellos. Pequeños bosques, muchos patios traseros, una docena de almacenes y aserraderos. Y solo un motel. Como no éramos policías ni nada por el estilo, no pudimos echar un vistazo a la lista de invitados. Por suerte, había una solución alternativa, no tan legal, que implicaba que Peter causara una distracción con la caja de fusibles en la parte trasera del edificio. Mientras el dueño salía a comprobar el problema, yo me metí en el interior para comprobar los nombres de la lista. Pero no funcionó. No esperaba ver el nombre de Tony Stark. Ni siquiera él fue lo suficientemente inteligente como para registrarse con su identidad real, si nadie lo reconoció. Pero el motel solo tenía 2 clientes, y uno era una madre con sus hijos y el otro era una pareja joven. Incluso revisé los números de las habitaciones después para asegurarme de que Tony Stark no estaba en el único motel de Roseville, Tennessee. Lo que significaba que debía estar escondido en algún lugar menos legítimo. Eso nos dificultó un poco el trabajo, pero no por ello perdimos la determinación de encontrarlo.
Primero preguntamos por ahí y, cuando no nos dieron ninguna pista, empezamos a revisar los lugares abandonados, cosas que un solo multimillonario podría esconder con su traje de hierro especial sin ser detectado. Había 2 fábricas cerradas y un depósito de chatarra, el lugar más probable al que iría, pensé. Los lugares eran grandes, espaciosos, brindaban refugio contra el clima y tenían muchos suministros y herramientas en caso de que Stark los necesitara. Y considerando las horas que se necesitaban para registrar cada ubicación, habrían sido excelentes escondites, si Tony Stark alguna vez los hubiera elegido. Estaba claro que yo no estaba en la misma onda que este tipo. Me di cuenta de que Peter también se estaba frustrando. ¿Qué tan difícil era encontrar a un hombre en una ciudad con menos de 1000 habitantes? Quizá ni siquiera esté aquí, dijo Peter al final. Habíamos parado brevemente para almorzar, varias horas antes. El sol ya estaba empezando a ponerse y yo tenía el estómago revuelto. Habíamos recurrido a explorar la ciudad calle por calle, por si acaso encontrábamos a Stark borracho en un callejón o algo así. Quiero decir, quizá sea una casualidad. Quizá una pieza de su traje se rompió o se cayó y emitió la señal equivocada. Peter, te llamó, señalé mientras doblábamos por un callejón entre una carnicería y un mecánico. No creo que la placa del pie izquierdo cortada de Iron Man pueda hacer eso. ¿Pero qué hacemos?, preguntó Peter. Está anocheciendo. Necesitamos un lugar donde quedarnos. Bueno, siempre está ese motel, dije, mientras cerraba la mano alrededor del fajo de billetes que llevaba en el bolsillo. Podemos permitirnos quedarnos unos días al menos, hasta que encontremos otra pista. Hasta entonces, investigaremos hasta que se agote. Hemos llegado hasta aquí, ¿no? No voy a arriesgarme a quedarme en tierra de por vida solo para rendirme después de un día, ¡qué horror! La luz de la escalera explotó justo frente a nosotros. Peter soltó un grito y saltó casi 2 metros en el aire, directamente a mis brazos. «Oye», gritó una voz detrás de nosotros. Todavía llevaba a Peter en brazos, así que me di la vuelta para mirar al pequeño niño rubio que me miraba desde el callejón, con la gorra de la NASA cubriéndole el rostro a la luz del atardecer. En sus brazos llevaba una especie de arma de fuego casera, compuesta por lo que parecían túneles de plástico para hámster y tubos de PVC unidos con cinta adhesiva. Me llevó un segundo reconocerlo. El chico Kenner de la ferretería. Sus ojos movieron nerviosamente de uno a otro. ¿Estás buscando a alguien, no? Peter y yo intercambiamos miradas. Me tenía agarrado por los hombros con fuerza y yo estaba demasiado asustada para soltarlo. Solo podía imaginar lo ridículos que nos veía ese chico. Sí. El chico entrecerró los ojos. El cañón de su arma seguía apuntándonos. Luego la levantó por encima del hombro y señaló con la barbilla. Síganme. Luego se dio la vuelta y desapareció por el callejón. Ni siquiera miró hacia atrás, aparentemente confiado en que lo escucharíamos. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Esto realmente estaba sucediendo ahora mismo? Peter y yo nos quedamos donde estábamos, completamente confundidos. Después de un momento, Peter llamó al niño. ¿Es eso una pistola de patatas? Seguimos al chico Kenner hasta la mitad de la ciudad. En ese momento, empecé a preguntarme si el pequeño pagano me estaba tomando el pelo. ¿Deberíamos realmente escuchar a este chico?, me susurró Peter. Quiero decir, ni siquiera sabemos quién es. ¿Y nos disparó? Era solo una patata, Peter, relájate, dije en voz baja. Manteníamos una distancia de unos 6 metros detrás del chico, solo para estar seguros. No es un terrorista. Además, quiero ver a dónde nos lleva esto. Probablemente su guarida de la perdición, se quejó Peter, y luego gritó. Oye, ¿cuánto falta? Ya casi llegamos. Dijo el chico, mirando por encima del hombro. Parecía molesto. Deja de quejarte. Peter se quedó mirando a ambos lados y dijo. Vaya, es un mandón. Era de noche cuando finalmente llegamos a una casa pequeña de una sola planta. La pintura blanca se había desvanecido hasta convertirse en un gris opaco, con algunas partes desconchadas y un techo plano que parecía necesitar algunas reparaciones. Había una luz encendida en el interior, pero el chico no nos llevó a la puerta de entrada. No, dio la vuelta por la entrada para coches, hasta el garaje de atrás. El lugar estaba destartalado. El lugar perfecto para esconder a Tony Stark. O cadáveres. Tenéis que prometerme que no haréis ruido, dijo el chico mientras se giraba hacia nosotros y agarraba la manija de la puerta. No le gustan los ruidos fuertes. A veces se asusta un poco. Peter y yo nos miramos. Esto podría ser muy bueno o muy malo.
Sin embargo, asentimos y el niño abrió la puerta, haciéndonos un gesto para que lo siguiéramos. Decidí ir primero, por si acaso. Si había una trampa, Peter podría correr mientras aún tuviera la oportunidad. Podía sentirlo agarrando la parte de atrás de mi abrigo, tratando de mirar por encima de mi hombro. Tenía que admitir que yo también estaba un poco asustada. Una ráfaga de aire cálido me golpeó antes de entrar, junto con el olor a aceite, humo y un leve rastro de ozono. Había más luz allí, y mis ojos se acostumbraron a la fuente de luz. Una pequeña estufa de leña en el fondo de la habitación parpadeaba en rojo. En el centro del garaje, junto a un coche viejo, había un banco de trabajo hecho a mano. Algo de madera contrachapada apilada sobre viejos caballetes y cajas de plástico. Encima había una lámpara brillante con una lupa. Y en el desgastado sofá de al lado, Iron Man. El corazón me dio un vuelco. Al principio, pensé que era él, pero antes de darme cuenta, el reactor de arco estaba a oscuras y el traje se desplomó como si estuviera en estado de ebriedad. Le habían quitado la visera y dejaba al descubierto un casco vacío. No había nadie adentro. Mis hombros se hundieron. Peter apareció a mi lado, todavía agarrando la parte trasera de mi chaqueta. Su rostro se desanimó. Espera, eso es, no, ¿dónde está el resto de él? El chico se acercó al escritorio, se quitó la pistola de patatas del hombro y la colocó junto a la vieja computadora portátil. Señaló con el pulgar el traje y dijo: ah, sí, es Iron Man. Está durmiendo ahora mismo. Me quedé mirando al chico, preguntándome si se trataba de una broma pesada. ¿Quién eres tú? ¿Cómo lo encontraste? El chico me miró parpadeando a través de su espeso cabello rubio, haciendo una mueca. Soy Harley, no es que sea asunto tuyo, chica alta y rara. Y él me encontró, por cierto. Yo no pedí esto. Mamá me mataría si descubriera que estoy escondiendo a una fugitiva. ¿Fugitivo? Repetimos Peter y yo al unísono, algo alarmados. Está muerto, se corrigió Harley encogiéndose de hombros con desgana. Es la misma diferencia. ¿Qué? No puedo creerlo y negué con la cabeza, incapaz de creerlo. No habíamos recorrido todo ese camino solo por el traje de Tony Stark. No podía ser eso lo único que nos había traído hasta aquí. Tenía que haber algo más. Tony Stark tenía que estar vivo. Alguien tenía que haber llamado a Peter. Todo esto no podía haber sido en vano. Estaba a punto de abrir la boca y decir algo, cuando se oyó un ruido metálico apagado. A continuación se oyeron algunas palabrotas ininteligibles y, a continuación, se abrió la puerta trasera del garaje. Alguien entró tambaleándose, con los brazos llenos de lo que parecían chatarra y una bombona roja de diésel. La pila era tan alta que le cubría la cabeza y el hombre tuvo que esforzarse para cerrar la puerta tras él. Todos nos quedamos mirando fijamente a este recién llegado, mientras tropezaba con una patineta que estaba en el suelo, se tambaleaba hacia adelante dentro del auto, se aplastaba contra el capó y arrojaba toda su chatarra al suelo. Tony Stark empezó a maldecir de nuevo, se levantó del coche y se pasó una mano furiosa por el pelo. Jesús, María, hijo de... Miró hacia arriba y se quedó paralizado. Sus ojos iban de Harley a mí, de Peter a Harley, de nuevo a Peter. Por un momento, nadie dijo nada. Tony Stark levantó un dedo. Nunca antes había considerado el concepto de un millonario montañés hasta ahora. Stark vestía unos vaqueros grasientos, una camisa a cuadros roja, un chaleco de un club de caza local y una gorra de béisbol de camuflaje. Tenía un corte en la nariz, bolsas bajo los ojos, parecía muerto de pie, pero todavía estaba muy vivo. No había quitado los ojos de encima de Peter. ¿Un Harley? Si lo que creo que estoy viendo ahora mismo está sucediendo realmente, más vale que no sea así. Harley nos miró y luego volvió a mirar a Tony, completamente confundido. Se encogió de hombros con impotencia. ¿Por qué? Y continuó Tony Stark, caminando con rigidez alrededor del coche, con el dedo todavía levantado. Nos miró a los dos, con el dedo temblando mientras entrecerraba un poco los ojos. Tal vez pensó que éramos una especie de sueño. Había un extraño y frágil tono en su voz, como un hombre al límite de sus fuerzas, que apenas logra mantener la cordura. Porque, Harley, no quiero ver el hecho de que mi pasante adolescente y su amigo, el tallo de las habichuelas, están de alguna manera parados frente a mí, en el único garaje en Roseville, Tennessee, a 400 millas de la ciudad de Nueva York, en el que estoy viviendo, 3 días antes de Navidad. Cuando Tony Stark terminó, tuvo que respirar profundamente. Había estado hablando con creciente intensidad, con las manos temblando un poco, deteniéndose junto al escritorio y luciendo extrañamente pálido.
Mientras tanto, Arley no dijo nada. Era una pregunta retórica. Siguió una larga pausa. Peter me señaló con el dedo. En realidad, es mi prima. Me di una bofetada en la cara. Peter, dijo Tony Stark al mismo tiempo, extendiendo los brazos y sonando extremadamente angustiado. Peter, ¿qué diablos estás haciendo aquí? Estamos aquí para rescatarlo, señor Stark. Dijo Peter con seriedad, y no podía decir si estaba feliz de haber encontrado a Tony o si estaba inseguro por la reacción de Tony. Los 10 anillos están en todas las noticias. Todos dicen que está muerto, pero yo sabía que no. Sabía que todavía estaba vivo en alguna parte. Y lo encontramos. Queremos ayudar. Sí, ya sé todo eso, dijo Tony Stark, molesto. Lo que quiero saber es por qué no estás en casa con tu tía. Esto va mucho más allá de las obligaciones de la pasantía. Ni siquiera puedo pagarte por esto. Son unos tipos muy malos que intentan matarme, ¿de acuerdo? Necesito que te vayas a casa antes de que tu tía se entere y decida matarme a mí también. ¿Qué? Vamos. No. No hay ningún enlace. Espetó Tony Stark, haciendo comillas en el aire con los dedos. Jesús, Parker, ¿tienes idea de con quién estás tratando? El agente Brandt y Sabine, dije, señalando con la barbilla por encima del hombro. Trabajan para el comité, el presidente. Están ayudando al mandarín a intentar apoderarse de Estados Unidos. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién eres? Preguntó Tony, desconcertado. Le hizo esta última pregunta a Peter, señalándome a mí. ¿La conoces? Acabo de decir que es mi prima, de la que te hablé, dijo Peter, frunciendo el ceño con preocupación. Señor Stark, ya la conoce. ¿Tuviste esa entrevista conmigo?, añadí amablemente. He entrevistado a mucha gente. Tony me miró irritado. Vas a tener que ser más específico. Luego hizo una mueca y agitó una mano. Espera, no, creo que ya lo recuerdo. El que fue secuestrado y luego tuvo un ataque de pánico en mi edificio. Sí, ahora te recuerdo, tallo de frijoles. Me alegro de haber causado una buena impresión, murmuré, ahora mucho menos entusiasmado. Oye, ella también los tiene. Exclamó Arley, señalándome con una sonrisa, como si acabara de hacer una conexión brillante. No podía saber si hablaba en serio o simplemente se estaba burlando de Tony. A juzgar por la mirada que Stark le lanzó, asumí lo último. ¿Y entonces, qué? ¿Ustedes dos pensaron que iban a correr hasta Tennessee, encontrarme y traerme de vuelta? Tony se volvió hacia nosotros, con las manos en las caderas como un padre desaprobador. Sacudió la cabeza, riéndose un poco, pero no tenía humor. No, gracias, niños, estoy bien donde estoy. Nadie necesita saber que todavía estoy vivo ahora, simplemente intentarán matarme de nuevo. Tony Stark comenzó a caminar alrededor de su escritorio, agarrándose el lugar donde se encontraba la cara, cuando de repente se detuvo nuevamente. Espera, ¿cómo me encontraste? Peter parpadeó, confundido. ¿Nos llamaste, recuerdas? Tony Stark miró hacia otro lado y luego volvió a mirar a Peter, arqueando las cejas en señal de confusión. No. No lo hiciste. Peter y yo intercambiamos miradas. Hasta Tony y Arley estaban desconcertados. Todos nos quedamos allí parados, mutuamente confundidos. Peter se encogió de hombros y agregó. Bueno, alguien lo hizo. Y luego lo usamos para rastrear la ubicación de tu teléfono. ¿Cómo? Exigió saber Tony, dejándose caer en un taburete, con las manos apoyadas en el regazo. La única forma en que podrías haberlo hecho es a través de mi sistema personal, o Jarvis, en el servidor principal, que solo se encuentra en la Torre Stark, y los ojos de Tony Stark se abrieron de par en par. Oh, no. No lo hiciste. Peter y yo mostramos los dientes con sonrisas iguales de vergüenza y orgullo. Lo hiciste. Tony Stark dejó caer la cabeza entre las manos. Entraste en mi edificio. Primero el mandarín hizo explotar mi casa, pierdo mi traje y ahora un grupo de adolescentes pueden colarse en mi edificio cuando quieran. Eso es todo. Estoy acabado. El nombre Stark ya no tiene ningún significado. Ahora me acostaré, moriré. Tony se desplomó sobre su escritorio y dejó de moverse. Arley se inclinó y le dio un golpecito en el hombro. Al no obtener respuesta, Arley concluyó. Creo que lo destrozaste. Se me ocurrió lo extraño que debía ser esto para Tony. No sabía cómo lo hacíamos, cómo sabíamos tanto. Parecíamos un par de pasantes hipercompetentes sin nadie que nos dijera no. Y con la aparente falta de sueño que Tony Stark había estado teniendo, solo podía sentir lástima por él. ¿Y tú?
Tony se incorporó de repente y señaló con el dedo al chico, como si recordara que debía volver a estar enojado. Pensé que teníamos un trato. Yo me quedo en tu sofá y tú no se lo dices a nadie. ¿Qué pasó con eso, eh? ¿Por qué los trajiste aquí? No lo sé, Arley se encogió de hombros. Son forasteros. ¿Por qué, si no, estarían aquí? ¿No se te ocurrió que podrían ser, no sé, peligrosos? Arley nos miró con el ceño fruncido y la duda se reflejó en su rostro. ¿Peligrosos? Son solo adolescentes y me ayudaron. ¿Qué tan malos podrían ser? Tony parpadeó y miró a Arley, con el rostro relajado, antes de frotarse los ojos con la mano. Estaba claro que no iba a ganar ninguna discusión hoy. Suspiró, hundió los hombros y se apoyó en el escritorio. Murmuró algo en voz baja antes de levantar la vista y decir, bueno, supongo que es eso, ¿eh? Ahora, si no te importa, tengo que ir a hablar con una madre en duelo que se está emborrachando en el bar local y hacer que reviva una de las peores experiencias de su vida, así que si me disculpas, espera, ¿qué? Peter observó, desconcertado, cómo Tony se levantaba de repente de su asiento y se dirigía hacia la puerta. Increíblemente, Peter se interpuso en su camino. No, espera. Jesús, muchacho, Tony se detuvo de golpe, puso los ojos en blanco y se estremeció un poco. Parecía que se estaba conteniendo para no seguir maldiciendo. Levantó las manos en un gesto de apaciguamiento, miró a Peter y dijo, tengo que hacer esto, ¿de acuerdo? Necesito averiguar qué le pasó a Chad Davis, averiguar qué diablos está pasando aquí. Ustedes dos pueden quedarse aquí con mi amiguito. Arley, asegúrate de que no se metan en problemas. Mientras Arley saludaba, Peter se interpuso una vez más en el camino de Tony. Pero queremos ayudar. Tony Stark colocó ambas manos sobre los hombros de Peter y lo empujó con cuidado hacia un lado antes de lanzarse hacia la puerta. Gracias, pero no, gracias, muchacho. Créeme, no es gran cosa. ¿Volveré en, qué? ¿1 hora? Es solo un pequeño reconocimiento. Relájate y piensa en un argumento convincente de por qué no debería llamar a tu tía cuando regrese. Y dicho esto, salió por la puerta. Los tres nos quedamos mirando mientras se cerraba de golpe. Después de un segundo de silencio, Peter dijo, vaya. Pensé que él se ocuparía de eso, mejor. ¿Te refieres a un adulto? Pregunté secamente, arqueando una ceja y cruzando los brazos. Una parte de mí no estaba del todo sorprendida. Tony Stark huyendo de problemas serios que no le gustaban para ocuparse de otros que preferiría solucionar. Sí, eso sonaba como algo que él haría. Me di la vuelta y miré a Arley con el ceño fruncido. ¿Quién es Chad Davis? Me suena familiar. Arley hizo una mueca y se dejó caer en el sofá junto a Iron Man. Jugando con una de las manos del hombre del traje, dijo. Un tipo del ejército que vivía por aquí. Se metió en problemas en la guerra. Volvió y voló una parte de la ciudad. Allí donde está el supermercado. Murieron 6 personas. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? ¿Hace 10 meses? Sí, asintió Arley, y Peter y yo intercambiamos miradas de complicidad. Hizo una bomba o algo tan grande que no dejó nada atrás. Por eso Iron Man está aquí. Supongo que está tratando de averiguar por qué lo hizo Davis. Ya sé por qué, murmuré y luego maldije en voz baja. Me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. La abrí de golpe y ya estaba corriendo por la calle cuando Peter y Arley me alcanzaron. Debería haberlo sabido en cuanto escuché el nombre. Chad Davis, otro soldado de Extremis, muerto antes de que pudiera conocerlo. Recordé fragmentos de su nombre pronunciado en el crisol, los otros soldados comentando su muerte. Una causa perdida, un experimento fallido. Una vez más, algo había salido mal y el mandarín nunca lo reivindicó. ¿Qué? Gritó Arley detrás de mí, casi resbalándose en la nieve. El cielo se había oscurecido y era difícil ver dónde había hielo y dónde no. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué está pasando? Chad Davis era Extremis. Grité. Trabajaba para el mandarín, el tipo que todavía intenta matar a Tony Stark. Killian inventó el suero y creó un ejército entero como el de Davis para ayudar. ¿Crees que el señor Stark está cayendo en una trampa? Preguntó Peter, alcanzándome. No lo sé, podría ser, dije, apretando y soltando las manos, mientras respiraba con dificultad por el frío. Pasamos bajo una farola y me detuve para mirar a los dos chicos. Pensé que Tony sabía tanto como nosotros, pero me equivoqué. Él no sabe nada de Killian ni de cómo estos tipos están haciendo detonaciones al azar. Pensé que me había explicado cuando le conté lo de Brandt y Sabine, pero había cometido un grave error de cálculo. Tony Stark no estaba al tanto de todo.
Apenas se las arreglaba para sobrevivir. Vivía fuera del radar, fingía su muerte, intentaba adelantarse al mandarín antes de que el tipo se diera cuenta del plan. Y no tenía idea de cuánto duraría ese plan. Peor aún, Tony había desaparecido de mi vista y no tenía idea de en qué dirección se había ido. Si pudiéramos rastrear a Tony Stark solo con su teléfono móvil, dije, mirando fijamente a Peter, ¿qué tan difícil sería para el mandarín encontrarlo? Un parpadeo y luego el horror se dibujó en el rostro de Peter. ¿O qué tal si los llevamos directamente hasta él? Mierda, dijimos los tres al unísono. Peter y yo miramos a Arley. Él fingió inocencia. ¿Qué? Tengo 12 años. No soy mucho más joven que tú. No vendrás con nosotros, dije casi inmediatamente. ¿Ah, sí? Me desafió Arley, mirándome con el ceño fruncido. Tuvo que inclinarse un poco hacia atrás, pero aún así logró mantener su ferocidad. Todavía tenía su pistola de patatas. Veamos si lo dices de nuevo con una patata en la cara, oye. Peter se inclinó rápidamente y cubrió el cañón de la pistola con las manos. Mirándonos con expresión suplicante, Peter dijo. No es necesario que haya papas en la cara de nadie, ¿de acuerdo? Todos queremos ayudar al señor Stark. Podemos hacerlo mejor como equipo. Arley, tienes que quedarte atrás, ¿de acuerdo, amigo? Tienes una pistola. Serás mejor a distancia. Arley miró a Peter con los ojos entrecerrados y frunció los labios mientras pensaba en el motivo de esa declaración. Finalmente, bajó el arma y dijo, está bien. Pero si veo a algún tipo malo, disparo a matar. Bueno, no había discusión posible con eso. Tuve que hacer un esfuerzo para no sonreír. Está bien, está bien. ¿Puedes mostrarnos a dónde se dirige Stark, ese salón o lo que sea? Sí, claro. Arley nos hizo un breve gesto con la cabeza, luego giró sobre sus talones y comenzó a correr en dirección opuesta. Síganme. Para ser un chico tan pequeño, Arley era bastante rápido de movimientos, y me alarmó un poco el tiempo que este chico podía pasar sin necesitar un descanso. Ni siquiera era un superhombre, pero seguro que tenía la energía de un superhombre. Manteniendo cierta distancia detrás de él, le susurré a Peter entre jadeos. Tienes tus lanzatelarañas, ¿verdad? Aquí mismo, resopló Peter, levantando la muñeca mientras corría a mi lado. Me miró con incertidumbre. ¿De verdad crees que podría necesitarlos? ¿Ahora? Una cosa que he aprendido al estar sola, respondí, centrando la mirada en el camino que tenía por delante, es que siempre hay que estar preparada para cualquier cosa. No hay forma de que podamos llevar a Stark a casa sin luchar. Arley nos llevó hasta la calle principal de Rosehill, que aún estaba llena de actividad. Las farolas tenían altavoces que reproducían música navideña folk y en los escaparates de las tiendas cerradas se veían brillantes adornos festivos. El bar local, Walker's, parecía ser un lugar de moda esa noche. Había camionetas y furgonetas aparcadas a lo largo de la carretera y motocicletas agrupadas alrededor de las bocas de incendio. Aquí es, dijo Arley, deteniéndose junto a un sedán al otro lado de la calle. Señaló el bar y dijo, la señora Davis suele emborracharse allí todas las noches. Supongo que es un poco triste, pero nunca pasa nada malo. 2 disparos, uno tras otro, lo cortaron de raíz. Los tres nos sobresaltamos cuando los gritos ahogados llenaron de repente el aire y la puerta del bar se abrió de golpe y una oleada de clientes en pánico salió corriendo. Entre ellos, Tony Stark, con las manos esposadas a la espalda, se dio la vuelta y gritó. Oye, Twinks. ¿Quieres una fiesta? Tú y yo, vamos. Por un segundo, no supe con quién estaba hablando. No lo supe de inmediato, porque la puerta de un coche se cerró de golpe a mi derecha. Miré hacia allí. Sabine, saliendo de su coche, con las pupilas ya rojas. Se echó una taza de café por encima del hombro. Luego salió del bar Brand, vestido con falda y blazer, con una pistola en la mano. Ambos sonrieron, con los ojos puestos en Tony Stark. Tragué saliva y se me hundió el estómago. Rosehill estaba a punto de convertirse en un campo de batalla.